¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 13. El suspense, la expectación sobre el futuro de la moción de censura socialista y de paso también de Mariano Rajoy se va a prolongar hasta el momento mismo en que Pedro Sánchez concluya mañana jueves por la mañana en el Congreso, su Parlamento, su intervención, y haya desgranado las motivaciones que han inspirado esa moción de censura para echar a Rajoy y los compromisos que adquiere o va a adquirir con los grupos que pueden apoyarle. Todas las miradas están puestas en el PNV. El PNV se ha convertido en la llave de Pedro Sánchez para entrar en la Moncloa, pero también es la llave de Rajoy para que no salga. Pero, claro, el PNV no va a anunciar su posición a favor, en contra o abstención hasta escuchar a Pedro Sánchez y conocer entonces, mañana, insisto, las contrapartidas que les ofrece a cambio de sus 5 imprescindibles votos para que esa moción de censura triunfe. La situación, como ven ustedes, es diabólica a esta hora de la noche. El mismo grupo político, el PNV, que salvó los presupuestos del Estado de Rajoy, con los que pretendía llevar la legislatura de forma estable hasta finales de 2019, puede mutar mañana en su verdugo apoyando una moción que le sacaría de la Moncloa, pero vamos, ipso facto, y colocaría a Pedro Sánchez en cuestión de horas en esa presidencia del gobierno contra viento y marea y con el respaldo del populismo de Podemos y de los diputados separatistas catalanes que comparten el desafío a la unidad constitucional de España con los golpistas que están encarcelados o huidos de la justicia. En estas últimas horas hemos asistido a una auténtica guerra de nervios entre quienes dan por hecho que Rajoy tiene ya las horas contadas y los que todavía confían en que los nacionalistas vascos, que no desean ni un escenario de adelanto electoral, pero tampoco quieren la inestabilidad después de haberse apuntado la baza de la subida de las pensiones, por ejemplo, los presupuestos, y sobre todo después de haber conseguido millonarias inversiones para el País Vasco, se abstengan y hagan descarrilar esa moción de censura. En los predios del Gobierno y del PP el ambiente que se respira es de enorme preocupación, diríamos que tirando incluso a funeral, ante la posibilidad más que real de que la moción salga adelante con las consecuencias políticas y económicas que eso va a generar. A partir de mañana, si Pedro Sánchez se convierte en presidente del Gobierno súbito, tiempo habrá de analizar y conocer el precio que ha pagado por la consecución de su sorprendente carambola política de la mano del populismo y del separatismo golpista. Sobre el tema que vamos a comentar ampliamente esta noche y que seguiremos comentando evidentemente también mañana y pasado mañana, les planteamos ya la pregunta del barómetro. Laura Gómez, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Bueno, pues el PNV apura esta última hora para dar a conocer su decisión sobre la moción de censura promovida por Pedro Sánchez y a unas horas de conocer esa decisión preguntamos nosotros, ¿cree que el PNV terminará posicionándose a favor de Pedro Sánchez en la moción de censura? Abrimos desde ya nuestro barómetro. Marque 905-855-001 si cree que sí, que el PNV apoyará a los socialistas en esa moción de censura, y si por el contrario piensa que no, pues marque ese mismo número pero acabado en 002. Estamos activos también en redes sociales, en Twitter, recuerden que somos @elcascabel13, y para seguir comentando el análisis del programa de hoy utilicen el hashtag #elcascabel30M. Antonio. Bueno, ya a esta hora de la noche se están haciendo toda suerte de hipótesis, de cábalas para ver qué alternativas pueden producirse, registrarse, alternativas a esa moción de censura. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Rajoy dimitiera y decayera esa moción de censura? ¿Eso es posible? ¿Acabaría todo ahí y a partir de ahí empezaríamos de nuevo ronda de consultas del rey, candidato, qué candidato sería o candidata? Todo esto lo vamos a comentar esta noche porque esas alternativas existen y vamos a ver si se producen, que pudieran producirse. Así que vamos a hablar con el letrado de las Cortes, Manuel Fernández Fontecha. Le pondremos sobre la mesa todas las dudas que tenemos ante los posibles escenarios que podrían plantearse a partir de mañana. Susana Ollero, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Pues sí, vamos a hablar con el letrado de las Cortes de todos estos escenarios, que al fin y al cabo son todas esas dudas que nos están surgiendo a todos a lo largo de la tarde, porque lleva especulándose sobre una posible dimisión de Mariano Rajoy mañana a primera hora antes de la moción. Ese sería el primer escenario. ¿Qué sucedería entonces? ¿Habría o no habría moción? Segundo escenario, que Mariano Rajoy dimitirá durante la moción de censura. ¿Se paralizaría? ¿Seguiría adelante? En el caso de que dimitiera, ¿habría convocatoria de elecciones? Y un cuarto escenario. ¿Y si prospera la moción de censura? ¿Vamos directamente a una investidura? ¿Cuánto duraría ese tiempo de relevo? Bueno, pues todas estas dudas nos las va a desvelar Manuel Fernández Fontecha, nuestro letrado de las Cortes, en muy poquitos minutos. No se lo pierdan. Dudas que intentaremos aclarar esta noche y más temas que ya les avanzamos. Vean ustedes. Sergio Ramos, un historial de violencia sobre la hierba. La prensa castiga la entrada de Ramos a Salah en la final de la Copa de Europa. Piden en change.org dejar a Sergio Ramos sin mundial tras la falta a Salah.
La plataforma Change.org recoge firmas para dejar sin mundial al capitán de la selección. ¿Existe una campaña contra Sergio Ramos? Esta noche lo analizamos con Tomás Guas, periodista de COPE, en unos minutos. Portugal rechaza la despenalización de la eutanasia. En la calle, manifestantes en defensa del derecho a la vida. ¿Puede repetirse esta misma situación en España? El Congreso ya ha abierto el debate para despenalizar el suicidio asistido. Esta noche, todas las claves. Sergio Ramos, un historial de violencia sobre la hierba. La prensa castiga la entrada de Ramos a Salah en la final de la Copa de Europa. Piden en change.org dejar a Sergio Ramos sin mundial tras la falta a Salah. La plataforma Change.org recoge firmas para dejar sin mundial al capitán de la selección. ¿Existe una campaña contra Sergio Ramos? Esta noche lo analizamos con Tomás Guas, periodista de COPE, en unos minutos. 10 y 37 minutos de la noche. Desde aquí no veo bien el monitor, pero Javier Negre, ¿cuánto falta para la moción de censura? Pues no veo yo mucho porque no he traído las gafas, pero... Vale, 10 horas, 21 minutos para que comience la moción de censura. 21. Bueno, pues a 10 horas vista de ese inicio y 21 minutos de ese comienzo del debate, no sabemos qué va a pasar, porque todo depende de lo que decida el Partido Nacionalista Vasco, que va a anunciar su posición después de escuchar lo que tenga que decir el PSOE, o sea, el señor Ábalos y el señor Sánchez, y a ver qué contrapartidas les ofrece, según han dicho. Primero motivan la moción de censura y después qué contrapartidas ofrecen para que ellos puedan apoyar esa moción y echar a Rajoy de la Moncloa. Hay un suspense extraordinario, una expectación enorme, como podría ser de otra manera. Hay titulares de todo tipo a esta hora de la noche. Por ejemplo, según algún periódico dice, el líder del PSOE confía en que va a ganar y no prevé, por cierto, Sánchez anunciar la fecha de las elecciones durante el debate, o sea que quiere quedarse en la Moncloa por lo menos un añito y pico o dos. Rajoy, mientras tanto, aguarda a conocer la opción de los nacionalistas vascos, del PNV, para decidir su futuro, porque también se especula si va a dimitir o no va a dimitir, y si dimite, decae o no decae esa moción de censura. Todo esto lo vamos a analizar esta noche, pero antes, Edurne Uriarte, ¿qué crees tú que puede...? Bueno, esto, en fin, ni Rapel con la bola lo acierta, pero bueno, ¿tú qué crees que va a pasar o qué puede pasar, teniendo en cuenta que todo depende de lo que decida el PNV? Y tú, hombre, a los periodistas los conoces un poquito porque eres de la tierra, ¿no? A estas horas de la noche nadie tiene una información consistente. Luego podemos intentar adivinar qué puede hacer el PNV, suponiendo que no lo haya decidido ya. Me parece, mi punto de vista es que tiene más argumentos para abstenerse que para votar a favor de la moción de censura. ¿Cuáles? Fundamentalmente dos. Uno, tiene unos presupuestos ya aprobados que ha negociado el propio PNV, que le convienen al PNV y a sus votantes. Y dos, apoyar la moción de censura para el PNV significa abrir un periodo de inestabilidad política, pero también económica. Y el factor económico me parece relevante. Yo creo que el PNV no quiere ese escenario de inestabilidad económica, no solo política, y que los dos elementos que acabo de decir favorecerían la opción de la abstención. Pero evidentemente yo lo que estoy haciendo es valorar lo que creo que va a valorar el PNV. Bueno, también estamos dando por hecho que Esquerra parece que ya ha dicho que sí, va a votar, pero también estamos dando por hecho que el Partido Democrático de Cataluña va a apoyar la moción de censura. Torra, le escuchábamos antes al xenófobo decir, bueno, vamos a ver qué nos ofrecen y en función de lo que nos ofrezcan apoyaremos o no. Tendría guasa la cosa que obtuviera los votos de los señores separatistas golpistas a cambio de contrapartidas. Gente que, claro, no solamente el propio Torra, que es un xenófobo acreditado, es que ha nombrado como consejero del Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública a otro xenófobo. Dice, por ejemplo, escribió en tuit este sujeto, el tal Jordi Puigneró, que va a ser consejero de Políticas Digitales y Administración Pública. ¿Cuál es la diferencia entre un español y un mongol? Estas son las cosas que han escrito esta gente. Y este va a formar parte de ese gobierno.
y compañeros de estos señores son los que pueden apoyar mañana a Pedro Sánchez para que sea presidente del Gobierno de España. Esto es de locos. Javier Negre, ¿qué opinas tú? La única certeza que tengo es que en el ambiente del Partido Popular, el ambiente de luto, de penitencia, de funeral, que Rajoy está recibiendo presiones fortísimas, tanto de dentro del partido como en el mundo empresarial, para que dimita mañana antes de que inicie esa sesión de la moción de censura a las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque le están pidiendo que haga un gesto valiente para evitar a toda costa que llegue este gobierno Frankenstein impulsado por Pedro Sánchez con aquellos que quieren romper España, y que eso es lo que hay que evitar a toda costa. Tenemos en España ahora mismo el polvorín de Cataluña, el órgano separatista. Si ahora añadimos un periodo de incertidumbre, de más inestabilidad para la economía, eso puede ser desastroso. Por lo tanto, hay dirigentes del Partido Popular que me dicen que puede que al presidente del gobierno le queden minutos de vida, que es momento de exigirle un gesto de valentía, porque si Pedro Sánchez llega a la Moncloa y este gobierno Frankenstein, Ciudadanos en unas elecciones se lo va a echar en cara al Partido Popular, y no solo va a ser el fin de Mariano Rajoy, va a ser el fin del Partido Popular, porque el que va a llevar, si lleva la ruina Pedro Sánchez a España con este gobierno Frankenstein, de quien va a ser responsabilidad última, según Ciudadanos, va a ser de Mariano Rajoy por no haber querido dar ese paso al lado. Mañana el PNV lo va a decidir al mediodía. Quiere ver qué hace Rajoy a primera hora de la mañana. El escenario ideal para el PNV es que Rajoy dimita mañana, pactar una investidura ordenada de Soraya Sáenz de Santa María para acto seguido convocar unas elecciones. El PNV no quiere adelantar las elecciones, no quiere que haya un adelanto electoral. No. Yo he hablado con fuentes nacionalistas y a finales de año no lo descartan. Pero eso es adelantar las elecciones también. A lo que tú señalas hay que añadir... No lo descartan, Antonio, a día de hoy. Yo no veo ese ambiente de exigencia de dimisión por un factor que hay que tener en cuenta. Y es que si Mariano Rajoy dimite, hay inmediatamente un proceso de investidura en el cual Pedro Sánchez alcanzaría la investidura con más facilidad que la propia moción de censura, porque no necesita mayoría absoluta. Te equivocas. A ver, Martu, proceso de investidura y luego ahora seguiremos analizando todo eso. Lo que quiere el PNV. Que lo analizaremos con un experto en ese sentido. Martu Garrote, ¿qué crees tú que puede pasar? Vamos. Lo he dejado ya escrito. Yo estoy, como se hace, hay que dejarlo escrito. Voy a tomar nota porque lo que sea será. Y sabremos entonces si has acertado o no. Claro, yo ya lo he dejado ahí y tal. Yo creo y he apostado porque Mariano Rajoy dimite antes de que empiece el debate. ¿Por qué? Porque no le va a dar a Pedro ni siquiera el minuto de gloria de salir ahí a los focos a hacer su discurso. O sea, de esa forma decaería, luego le preguntaremos al experto, decae la moción de censura, estamos sin gobierno y entonces empezamos como recién como si acabaran de celebrarse las elecciones, ronda de contactos con el rey de todos los que quieran ser candidatos, y entonces ya no es votar sí o no a Rajoy, que esto ahora todo el mundo dice, el PNV mismo no quiere ser el que vote, el que salve a Rajoy, pero el PNV no iba a investir a Pedro Sánchez al día siguiente porque sí. Entonces, en una investidura tienes que volver a negociarlo todo desde el primer día. Podemos ahora va a votar que no a Rajoy, pero no iba a dejar, si hay una sesión de investidura, le pedirá a Pedro Sánchez su trozo de gobierno y su CNI y su vicepresidencia para Pablo y todas sus cosas, con lo cual es muchísimo más difícil sacar adelante una sesión de investidura, porque hoy está todo polarizado en Rajoy sí, Rajoy no. Rajoy el de los papeles de Bárcenas, el de Luis Fuerte, el del Partido Popular participa a título lucrativo, pero una vez que hemos acabado con el malvado Rajoy, ahora viene el reparto de la tostada, y en el reparto de la tostada habrá bofetadas, con lo cual es muy probable que se acabe el periodo y haya que convocar elecciones porque nadie sea capaz de ser investido. Yo ahora me han asaltado unas dudas de si Mariano lo hará a las 9 de la mañana, como yo he apostado, para no dejar a Pedro ni su minuto de gloria, o si calculando a largo dirá, no, déjale que haga el discurso, para ver si hace algún guiño a los todas las ofertas que va a hacer, que esas ofertas van a ser su losa y la del Partido Socialista Obrero Español. En cualquier momento durante la sesión de debate puede dimitir y ya decaería la moción. La moción de censura es para censurar a un gobierno. Claro. Si yo dimito no hay gobierno, entonces no hay nada que censurar. A un candidato, a un presidente. Claro, censura al presidente, que es el jefe del gobierno, con él cae todo el gobierno. De manera que ahora yo he apostado que lo va a hacer a primera hora por no darle focos a Pedro. Pero igual, ya que estamos sumando y restando, dice, pues mira, que salga
que diga que le va a dar a los catalanes no sé qué, que le va a dar que va a acercar a los presos de ETA, que tal, porque todos han dicho que van a esperar el sentido del voto en función de las ofertas que haga, ¿no? Entonces, dejarle que haga ese discurso todavía más abrasivo y más corrosivo para el Partido Socialista. O sea, es darle barra libre a los que quieren romper España. O sea, claro, esa es la pero decisión dejarle que yo hacer ese discurso y una vez que Pedro termine el discurso, dimitir. A ver, Fernando Lázaro, yo creo, tu opinión, venga. Yo, en fin, hacer una apuesta es complicada, ¿no? Pero lo que intento hacer es un poco de pragmatismo interpretando los movimientos que hace 4 días que los tuvimos encima de la mesa en el ámbito del Partido Nacionalista Vasco. El Partido Nacionalista Vasco dijo, por activa y por pasiva, con 155 yo no voy a aprobar los presupuestos del Partido Popular. Y los aprobó, porque al final era o principios o perras. Claro. Entonces, en ese caso, fue pragmático y dijo, no voy a sacar ningún presupuesto más decente que el que tengo ahora, no voy a sacar una tajada tan descomunal como la que tengo ahora, y puso en la balanza, pues eso, ¿no? Los principios del 155, invasivo para el sistema autonómico que ellos defienden, o las pesetas. Y se fue a las pesetas. Sí. Hagamos una proyección ahora. En este caso, los principios del PNV. No vamos a aprobar un gobierno, Gürtel, corrupción, la marejada, que no es nueva, porque, a ver, estamos en un nivel de cinismo político descomunal, porque ahora hay una sentencia, estamos de acuerdo, pero ha habido hasta ahora una instrucción. Lo que es la responsabilidad política se ha podido exigir mucho antes y no se ha exigido a este nivel. Y oye, recuerdo cuando publicamos en el periódico los SMS de Bárcenas y Rajoy y tal, y dice, en ese momento plantead la moción de censura porque políticamente tiene la misma relevancia que la sentencia y no se hizo. Bueno, ahora se plantea y el PNV tiene la misma disyuntiva que quiere hacer, es principios o pesetas, porque las pesetas se le pueden poner en cuestión. Ha pasado el primer filtro de los presupuestos, le queda el segundo filtro, que es en el Senado. En el Senado, conviene recordar que no se frena por la moción de censura, tiene mayoría absoluta el Partido Popular, y ahí empezaríamos con las triquiñuelas que se pueden montar. Y se puede montar una tal sarta de triquiñuelas en base a enmiendas a los presupuestos que cuando devuelvan al Congreso se monte el carajal padre y no se puedan sacar adelante. Llega una moción de censura, pues ante una moción de censura, pues ese presupuesto estaría bastante muerto. Yo no me atrevo a pronosticar lo que puede pasar mañana. En el caso de, yo estoy con Garotti, yo creo que si al final tiene que dar ese paso Rajoy, primero tiene eso, además, obligación política. De cara al futuro de su partido, es señalar bien claro cuál va a ser la disposición de Pedro Sánchez a la hora de pactar con los nacionalistas. Claro. Es decir, Quintorra lo primero que le dijo, primero que me tiene que hacer es públicamente pedir perdón, porque Sánchez ha sido duro a la hora de definir el personaje. Bueno, lo llamó racista, le llamó racista. Que yo la compartía, claro. Racista, xenófobo, porque es así el personaje. Entonces, le dijo una disculpa pública, se la van a exigir mañana en el Congreso. Y Pedro Sánchez va a hacer esa disculpa pública, pues oye, eso que se retrate. Y luego, en fin, en el resto de dinámica de cara a afrontar el proceso, yo creo que los rupturistas de Cataluña no van a apoyar a un partido que ha estado en el 155, pero a ti se te amore. Creo que Puigdemont está ya echando los pies vamos a ver qué pasa. Y ya veremos a ver. Claro. A ver qué pasa. Le preguntaban esta mañana a Rajoy, en la sesión de control al gobierno, que para algunos dicen ha podido ser la última, ya veremos. Le preguntaban cómo se encontraba, si estaba tranquilo o no. Esto decía Rajoy. Buenos días, presidente. ¿Qué tal está? Presidente, ¿entiende la moción de censura? ¿Qué tal está? Mejor dicho, esto no decía, porque no ha dicho nada, ha dicho, ahí se quedan ustedes. En fin, José Luis Pérez, vamos a situar a nuestros espectadores en el momento procesal oportuno. A las 10:50, cuando faltan, ahí lo tienes más cerquita. Ya te lo digo yo, que 10 horas, más de uno, 18 minutos. 18, más de uno aquí necesita... Pues venga, momento de la cosa. 18 minutos. ¿Cómo están las cosas ahora mismo? Vamos a ver el sentido del voto de lo que se conoce que van a hacer cada uno de los grupos cuando todos los ojos, todas las vistas están puestas en esa formación, en el Partido Nacionalista Vasco, que va a tardar en dar a conocer el sentido de su voto. Por tanto, en la suma de 177, recuerden, el número mágico es el 176, que es el que concede la mayoría absoluta. Ahora mismo estarían el Partido Socialista, Unidos Podemos, también Esquerra Republicana, el PDeCAT todavía no lo ha confirmado, pero todo parece indicar que estaría en ese bloque, del mismo modo que Compromís sí que ya ha dicho que sus 4 diputados votarán sí a Pedro Sánchez. Por tanto, como decíamos, evidentemente la gran incógnita es qué harán los 5 diputados del Partido Nacionalista Vasco. Y decía que van a tardar en decidirlo. Mañana
después de escuchar al candidato alternativo, a Pedro Sánchez, van a reunir a su órgano de gobierno interno, al Euskadi Buru Batzar, y ahí tomarán la decisión. Es decir, no lo conoceremos en el mejor de los casos hasta primera hora de la tarde. Vamos a ver qué están poniendo ahora mismo en la balanza en el Partido Nacionalista Vasco. Cuáles son sus razones para apoyar una cosa y cuáles son sus razones para apoyar la contraria. Empecemos por cuáles son los argumentos para decir en el PNV sí a Pedro Sánchez. Evitar unas elecciones anticipadas, son socios de gobierno en el País Vasco y además podrían estar pidiendo y tratando de conseguir de Pedro Sánchez un acercamiento de los presos de ETA. Evidentemente a ellos les interesa evitar o prolongar la convocatoria de elecciones porque temen una victoria en esas elecciones de Ciudadanos, una formación que es refractaria del Partido Nacionalista Vasco. Estas son las tres razones que les podrían llevar en esa deliberación interna a votar sí a Pedro Sánchez. Vamos a ver ahora el otro lado de la balanza, es decir, por qué podrían respaldar a Rajoy, que es tanto como decir, podrían votar no a la candidatura de Pedro Sánchez. No perder lo ganado en los presupuestos. ¿De cuánto dinero estamos hablando? De 540 millones de euros, que son los que ya tienen firmados hace apenas 10 días, acordados gracias a los votos del Partido Nacionalista Vasco. Y también, evidentemente, impedir, insisto una vez más, un posible gobierno de Ciudadanos en el que, evidentemente, sería mucho más difícil para ellos poder conseguir esa cantidad de 540 millones de euros. En cualquier caso, ya les digo que la postura ahora mismo del Partido Socialista está todavía por decidir y su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, acrecienta ese suspense. Insiste en que de momento no hay noticias de cuál va a ser el sentido del voto de sus 5 diputados. Señor Esteban, buenos días. ¿Han decidido ya el sentido de su voto? Ay, no, juego, ya lo veo, ya que nos estaba esperando. Bueno, pues ya, pues no hay novedad, no news, no news. Aunque es verdad, como apuntaba Javier Negre, que en el entorno del Partido Popular, en el entorno del Gobierno, hay pesimismo, él decía, hay caras de funeral, al menos su portavoz parlamentario, Rafael Hernando, cree que no. Cree que el Partido Nacionalista Vasco, el mismo que hace apenas 10 días respaldó al Gobierno sacando o permitiendo que salieran adelante esos presupuestos generales del Estado, va a demostrar de nuevo lo que él llama madurez y que, por tanto, pondrá fin a lo que él califica que sería un periodo de enorme inestabilidad política y económica. Es un partido maduro que tendrá que decidir qué es lo que quiere hacer, si quiere sacar adelante los presupuestos que acaba de aprobar o si lo que quiere es sencillamente generar inestabilidad en el país y proponer un presidente de gobierno que no tiene la confianza suficiente, en mi opinión, de la Cámara ni de los ciudadanos españoles. Y hace tan solo unos minutos también se ha manifestado al respecto de lo que puede ocurrir en esa votación del viernes el ministro de Justicia, Rafael Català, que también parece de los que quiere empezar a abonar el optimismo entre los miembros del Gobierno, dado que su continuidad está en el aire. Rafael Català insiste en que a él, dice y lo deja muy claro, lo trata de subrayar a título personal, a él dice no le consta que el Partido Nacionalista Vasco vaya a respaldar a Pedro Sánchez. No nos consta que el Partido Nacionalista Vasco haya ya indicado cuál va a ser el sentido de su voto en la moción de censura que mañana se inicia. Esto en lo que se refiere a lo que en su día Alfredo Pérez Rubalcaba denominó el gobierno Frankenstein. Pero hay otra posibilidad de que esa moción de censura de Pedro Sánchez saliera adelante. Y es que a los votos ya confirmados, obviamente, del Partido Socialista, también de Podemos, a pesar de que todavía queda la confirmación de sus bases, se unieran también los votos de Ciudadanos. Y esa opción, esa posibilidad, durante al menos unas horas esta mañana ha vuelto a tener recorrido. Esa sería la suma, fíjense qué holgada, de 176, que es el mínimo de la mayoría absoluta, obtendrían 183 diputados. ¿Por qué digo que durante buena parte de la mañana ha recuperado protagonismo, ha recobrado vida esta posibilidad que parecía totalmente descartada, habida cuenta de que Ciudadanos y Podemos son como el agua y el aceite, son formaciones incompatibles? Pues precisamente por unas declaraciones en Herrera en COPE del presidente de Ciudadanos, que decía: yo le he ofrecido al Partido Socialista una posible solución, y es que ni Pedro Sánchez, ni Pablo Iglesias, ni yo mismo, decía Albert Rivera, seamos los candidatos alternativos, que no lo sea Pedro Sánchez, que es el que se presenta a partir de mañana, sino alguien del Partido Socialista, pero que esté alejado ya de la primera línea de la política. Es más, en esa entrevista con Herrera en COPE, Albert Rivera ponía incluso nombres propios de esos hipotéticos candidatos alternativos a lo que él llamaba una moción de censura instrumental, es decir, exclusivamente para convocar elecciones. Esos nombres de los candidatos alternativos eran estos.
solo hay una vía intermedia, que es más compleja, pero es excepcional, pero se puede plantear que es esa moción instrumental en la que un notable, un hombre de Estado, una persona independiente, no desde luego Sánchez, ni Rajoy, ni yo mismo, nosotros hemos puesto encima de la mesa incluso personas independientes que sean próximas al Partido Socialista. No tenemos ningún inconveniente porque hay gente socialista que ha hecho un papel de Estado en este país. Oiga, el señor Nicolás Redondo, el señor Ramón Jáuregui, el señor Solana. Es decir, no me diga usted que no hay personas que puedan tener respetabilidad en toda la Cámara y que puedan dedicarse básicamente a sacar al país de esta crisis con una convocatoria electoral. No, yo lo que soy partidario es que haya elecciones, pero yo mismo he hecho hoy un artículo que creo que hace que tanto unos como otros no estén muy de acuerdo conmigo. O sea que yo no soy, como digo lo que pienso y no me siento con muchas ataduras, Carlos, no creo que sea un hombre de consenso en esta situación. Precisamente por eso último que escuchaban en la voz de Nicolás Redondo Terreros, esa oferta de Ciudadanos ha tenido, digamos que un recorrido solo de unas horas, porque 2 de los 3 a los que mencionaba Albert Rivera han negado esa posibilidad. Lo hacía el propio Nicolás Redondo Terreros, también Ramón Jáuregui, que escribía en su cuenta de esta red social, de Twitter: soy totalmente, fíjense, ajeno a cualquier propuesta que utilice mi nombre en un momento tan grave para España. Y él dice que lo que toca es votar la moción de Pedro Sánchez y dejar fuera las maniobras de distracción. Así que, concluida esa posibilidad de un tercer candidato que no fuera Pedro Sánchez, alguien cercano al Partido Socialista, se abría otra posibilidad, digamos que en paralelo, y es que Albert Rivera sopesaba también poder decirle el sí a Pedro Sánchez, pero no ya ofreciendo un tercer candidato, sino fijando elecciones inmediatas. Es decir, que mañana el candidato Pedro Sánchez subiera a la tribuna y dijera: yo convocaría, si soy presidente de las elecciones, tal fecha. En ese momento, el partido de Albert Rivera sopesaría la posibilidad de decirle sí incluso a Pedro Sánchez. De inmediato, Margarita Robles, la portavoz parlamentaria del Partido Socialista, insistía que ellos están completamente abiertos a cualquier propuesta a Ciudadanos. Nosotros no cerramos la posibilidad de que Albert Rivera y Pedro Sánchez se puedan ver. Tenemos la mano absolutamente tendida. Bueno, ya hemos dicho, Podemos prácticamente desde el primer momento, la dirección de ese partido comprometió su voto, su sí a Pedro Sánchez. A falta todavía de que lo ratifiquen las bases, parece que se puede contar ya con esos votos entre los que respalden la candidatura del secretario general del Partido Socialista. Hoy ha ido un poquito más allá Pablo Iglesias, el secretario general de Podemos, y ya plantea exigencias. En caso de que prospere la moción de censura de Pedro Sánchez, en ese momento pedirá también dentro del gobierno un pacto y, por tanto, cargos. Pablo Iglesias para Podemos. El gobierno estable tiene que contar con algo más que con 84 diputados como apoyo parlamentario. Tiene que ser, a mi juicio, un gobierno que represente la pluralidad del Parlamento. A mí me cuesta entender que Pedro apueste porque una fuerza política que obtuvo 84 diputados construya un gobierno en solitario. Yo creo que sería más sensato un gobierno más amplio, que al menos tuviera el respaldo parlamentario de 156 diputados. ¿Están vistas ya todas las posibilidades? No, queda otra, la de una hipotética dimisión antes o durante el debate de investidura del presidente Mariano Rajoy. Lo cierto es que a esta hora todas las fuentes consultadas en el entorno del presidente dicen que esa no es una posibilidad que esté encima de la mesa. Incluso el propio presidente Mariano Rajoy, después de recibir esa sonora y prolongada ovación de la bancada del Partido Popular, insistía una vez más en que a día de hoy, a esta hora, a las 11 de la noche, su intención es la de concluir la legislatura, es decir, permanecer 2 años más en la Moncloa. Mi intención es cumplir el mandato de los españoles y el mandato de esta Cámara, máxime después de haber aprobado los presupuestos la semana pasada. La verdad es que no es tan fácil como estabais exponiendo en la mesa de análisis, no es tan sencillo como decirle a la vicepresidenta: ahora te encargas tú. En ese momento, en el caso de que se produjera esa dimisión, de inmediato, por tanto, habría que convocar una nueva ronda de consultas con posibles candidatos ante el rey y votar en un debate de investidura. ¿Hay precedentes? Sí, hay un precedente, la dimisión de Adolfo Suárez. Es más, el momento del golpe de Estado del 23F, lo que se iba a votar era la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. Y recordaréis muy bien, porque tenéis buena memoria y porque alguno de vosotros que es más joven lo ha estudiado bien,
Adolfo Suárez se enfrenta a los golpistas y dice en ese debate de investidura: yo soy el presidente del gobierno. Hasta ese momento, evidentemente, era el presidente del gobierno. ¿Cuál es la reacción de algunos de los diputados de la Cámara a esa posibilidad que, insisto, el entorno del presidente considera que no es real, de una hipotética dimisión? Pues Iglesias dice que sería un fraude, que sería una cacicada por parte de Esquerra Republicana. Gabriel Rufián le dice que se vaya allá, y en Ciudadanos su portavoz Gutiérrez insiste en que lo que ellos quieren son unas elecciones y que sean los españoles los que vuelvan a decidir. Creo que esa sería una jugada sucia. Creo que cuando a uno le presentan una moción de censura, tiene que pasar por la censura. Que el presidente del gobierno dimitiera, creo que revelaría la desesperación del Partido Popular por aferrarse cual garrapatas al poder. Señor presidente, igual los españoles que le votaron, cuando le votaron no sabía que su partido robaba, o al menos no lo sabía por una sentencia judicial. Dos mensajes muy sencillos. El primero es para usted, y se lo digo en nombre de los precarios, de los exiliados, de los preferentistas, de los pensionistas, de los encarcelados, de los apaleados, de las feministas, de todos aquellos que son decentes en este país. Dimita. Váyase. Bueno, yo creo que eso es totalmente incorrecto. Nosotros lo que estamos diciéndole al señor Rajoy, primero, es que tiene que dimitir, que esa sería la opción, y para nosotros lo más sensato y lo que debía hacer después de conocer la sentencia Gürtel. Una vez que dimita, lo que tiene que hacer es convocar elecciones lo más pronto posible. Eso es lo que nos parece adecuado. Fíjese si estamos intentando mantener al señor Rajoy, que queremos que se vaya. Eso se lo voy a preguntar a Manuel Fernández Fontecha, que es letrado de las Cortes, y probablemente pueda aclararnos algunas dudas al respecto. ¿Puede dimitir Rajoy e inmediatamente convocar elecciones en las circunstancias actuales? Buenas noches, señor Fernández Fontecha. Buenas noches. Esta es una cuestión bastante compleja y además que no se resuelve fácilmente. La cuestión actual, cuando se hace la comparación con la etapa de Suárez, hay una diferencia importante, que es que Suárez no dimite bajo una moción de censura convocada. Claro. Punto número uno importante. Punto número dos, los procedimientos parlamentarios, como los procedimientos administrativos y jurídicos en general, tienden a acabarse, tienden a terminarse. Entonces, en el artículo 177 del reglamento del Congreso no está previsto que haya ningún fenómeno o evento suspensivo de la sesión de la moción de censura. ¿Ni siquiera dimitiendo durante la misma? Es que esta es otra cuestión distinta. Es que la dimisión del presidente del Gobierno, ha habido muy pocos precedentes, no es una dimisión que produzca efecto por sí sola. Es decir, la dimisión del presidente del Gobierno tiene que ser reconocida y adverada por un Real Decreto que publica y que firma el Rey. Entonces, la dimisión que pueda presentar, en esta hipótesis que se está manejando mañana, es una dimisión que todavía no tiene efectos y, por lo tanto, no tiene la capacidad de suspender un debate de moción de censura. Insisto, suspensión que no está prevista. Claro, eso es muy importante lo que usted nos dice, señor Fernández Fontecha, porque efectivamente se está valorando, se está hablando de una posibilidad, de una alternativa que sería: yo no quiero que esta moción siga adelante, presento la moción de censura, la dimisión antes de las 9 de la mañana, por ejemplo, y automáticamente la censura decae. Ya no hay que celebrar porque el candidato ya no existe, como ya no hay presidente de gobierno, porque ha dimitido, ya no hay moción de censura contra ese presidente de gobierno porque está dimitido. ¿Eso es así? No, yo creo que no decae. Es decir, yo creo que la moción de censura ha sido convocada a las 9 de la mañana, el procedimiento se tiene que terminar y los procedimientos parlamentarios excepcionalísimamente se pueden suspender, y en este caso no está previsto. No, o sea, que entonces no le conviene al señor Rajoy dimitir de ninguna manera, porque no consigue nada con eso. No consigue nada con eso. La efectividad de la dimisión, a efectos de paralizar el debate de la moción de censura, es cero. Es decir, es que no hay ninguna posibilidad. ¿Por qué? Porque en todo caso se tendría que haber hecho hace X días y haberse llevado al Boletín Oficial del Estado, porque no hay que olvidar que la dimisión de Rajoy mañana implica el gobierno en funciones inmediato. ¿Usted dice que tiene que salir publicado el Real Decreto inmediatamente? ¿Es lo que usted dice? No, yo lo que yo digo es para que la sesión de esta moción de censura se paralice y, por tanto, ya no tenga ningún efecto. No, es que vamos a ver, es que no solamente... Porque si es así es muy fácil. Es que no solamente es mañana que se publique, dimite y el viernes a plena de la mañana el Boletín Oficial del Estado está publicando la dimisión, por tanto ya no hay votación. ¿Sabe lo que le digo? Pero es que en ningún momento se está diciendo, en ningún apartado del reglamento de la Constitución, que exista una causa de suspensión consistente en que el censurado dimita.
Insisto, aunque se publicara el Real Decreto, tiene unos periodos de entrada en vigor, pero es que es una cosa muy importante. El artículo 113 y 114 de la Constitución se está refiriendo a la censura contra el Gobierno. Es decir, la censura constitucional española es contra el Gobierno. No contra el presidente. No, el presidente del Gobierno puede... personaliza el Gobierno, pero es contra todo el Gobierno. Entonces, claro, eso nos llevaría a poder pensar en la posibilidad que para eso tendría que dimitir todo el Gobierno, lo cual es una hipótesis todavía más compleja. Pero en todo caso, yo tengo muy claro que convocada la moción de censura, si no se ha hecho antes ese movimiento de dimitir y pasar por el Boletín Oficial del Estado y entonces el Gobierno entra en funciones, la moción de censura tiene que seguir hasta el final. Creo que lo otro es intervenir, digamos, el procedimiento parlamentario e interferir un procedimiento con otro. No creo que sea esta una vía viable, lo digo con toda claridad. Bueno, pues Martu, la vía que tú apuntabas decae, definitivamente. Es que yo he leído... Tú interpretas de otra manera. Yo he leído otros análisis también doctrinales en otro sentido, ¿sabes? Quiero decir que es que el problema es que la situación que vivimos en la política española es tan anómala que se están produciendo, como lo que pasa en el Parlamento de Cataluña, constantemente estamos viendo cosas para las que no tenemos herramientas, porque la norma está pensada para un mundo normal, no para este desvarío en el que vivimos ahora, ¿no? Entonces, yo he leído otros análisis en los que dice que precisamente como la censura es contra el Gobierno, al Gobierno lo nombra el presidente, dimitiendo el presidente, decae todo el Gobierno y por tanto decae la moción de censura. Y se lo he leído a catedráticos de Derecho también. Quiero decir que no está claro, pero que es una herramienta que el Gobierno ahora mismo está valorando utilizar. Bueno, que el Gobierno esté valorando utilizar es algo que el Gobierno niega. Sí, bueno, de momento lo niega. Vamos a ver, un momentito, déjame que vayamos a la policía. Seguimos porque es muy interesante esto. Y a ver si somos capaces de aclararlo. Señor Fernández Fontecha, porque es muy interesante y es una de las hipótesis que se barajan, se están manejando. Y es un supuesto totalmente nuevo. Exactamente. No tiene nada que ver con lo anterior, es nuevo. Y bueno, pues eso, claro, como es un supuesto totalmente novedoso, pues tenemos que abordarlo desde esa perspectiva de la novedad que supone y que por eso no nos aclaramos de momento, no nos aclaramos. Pero en fin, sienta un precedente y a partir de ahora tendremos más información. En cualquier caso, ahora seguimos con usted, señor Fernández Fontecha. Y hablaremos también con un analista, colega, analista de la actualidad política en el País Vasco, para que nos diga a ver por dónde puede ir el PNV. ¿Qué hará el Partido Nacionalista Vasco? ¿Por dónde va a decantar sus votos? Lo haremos enseguida, pero antes tenemos que hacer una pausa y sigan este consejo que nos da Susana Ollero para que no le metan la mano en el bolsillo. Cuando salgan a la carretera, ya saben, el avisador de radar es siempre en el coche. Ténganlo en cuenta, vean. Sergio Ramos, un historial de violencia sobre la hierba. La prensa castiga la entrada de Ramos a Salah en la final de la Copa de Europa. Piden en change.org dejar a Sergio Ramos sin mundial tras la falta a Salah. La plataforma change.org recoge firmas para dejar sin mundial al capitán de la selección. ¿Existe una campaña contra Sergio Ramos? Esta noche lo analizamos con Tomás Guas, periodista de COPE, en unos minutos. Bueno, vamos a saludar a Juan Mari Gastaca, que es periodista, compañero del País Vasco, analista político en el País Vasco, y a lo mejor puede, no sé, darnos alguna pista de lo que puede hacer el Partido Nacionalista Vasco en la votación de la moción de censura. Juan Mari, buenas noches. Hola, buenas noches, Antonio. Bueno, pues hemos escuchado hoy desde el PNV decir que quieren oír lo que les propone el señor Sánchez mañana, o el Partido Socialista, y a partir de ahí tomarán la decisión de votar a favor, de rechazar o de abstenerse. ¿Qué opinas tú? ¿Qué crees tú que puede hacer en última instancia el Partido Nacionalista Vasco con todos los elementos de juicio que estamos valorando? Los presupuestos del Estado, en fin, las elecciones que se podían convocar o no, etcétera, etcétera. Yo creo, Antonio, de entrada tenemos que decir con rotundidad que la decisión no está tomada. Hay una sensible división dentro del EBB y no olvidemos tampoco la posición que pueda tomar el gobierno vasco en cuanto a la propia legislatura y la situación de apoyos en el Parlamento vasco. Yo creo que el PNV se debate en estos momentos en una posición en sí mismo, no dependiendo de lo que vaya a hacer el nacionalismo vasco como el nacionalismo catalán, como vengo viendo y escuchando. Es decir, el nacionalista vasco... No, tenemos que, perdóname Juan Mari, vamos a hacer la comunicación por teléfono porque el Skype nos está fallando muchísimo y quiero que
escucharte y queremos escucharte, lógicamente, con total nitidez. Bueno, oye, si me permite. Sí. Tenemos pendiente además algunas preguntas al señor Fernández Fontecha. En el momento, si se produjera una dimisión por parte del presidente del Gobierno, ¿en qué situación quedarían los presupuestos generales del Estado? Siguen afectados. Es decir, el trámite en el Senado no depende en ningún caso de ningún cese o nombramiento del presidente del Gobierno. Seguirían su tramitación. Otra cosa es que en el Senado se adoptara el criterio de vetar o de enmendar en función de los criterios políticos, pero por sí solo la dimisión o el pronunciamiento favorable a la moción de censura no afectan en nada al presupuesto general del Estado. Es que yo creo que va a ser un poco la herramienta que esté sobre la mesa para tomar y dar paso. Que hemos recuperado la comunicación con Juan Mari Gastaca. Juan Mari, ahora sí vamos a escucharte bien. A ver, ¿qué nos decías? Bueno, en entrada, Antonio, hay que descartar que la decisión esté tomada en ningún caso. Es decir, yo creo que aquí es un problema fundamental que tiene el Partido Nacionalista Vasco, porque de un lado tiene su situación comprometida con el Partido Popular en el tema de los presupuestos, pero no olvidemos tampoco que depende de los votos del Partido Popular en el Parlamento Vasco para apuntalar su mayoría absoluta. Entonces, junto con el gobierno de coalición. Yo creo que la decisión del Partido Nacionalista Vasco en ningún momento va a estar condicionada por el voto que pueda tener el nacionalismo catalán. Hay otra realidad muy distinta, es decir, el Partido Nacionalista Vasco tiene dos problemas fundamentales. Uno, teme la convocatoria de elecciones porque prevé el triunfo de Ciudadanos, que le puede cuestionar muy mucho todo el tema del cupo y de los propios presupuestos, desde el punto de vista de lo que supone de inversión en el País Vasco. Y la segunda cuestión, fundamentalmente, es el interés del lehendakari Urkullu de no perder esa tranquilidad que tiene ahora mismo en el Parlamento Vasco. Claro, es muy interesante esto que nos cuentas, Juan Mari, porque dices que, claro, de alguna forma el gobierno vasco, la estabilidad del gobierno vasco, de ese gobierno de coalición, depende del Partido Popular allí, de los votos del PP. Y del PSE. Sí, el propio Alfonso Alonso se lo ha recordado hoy al lehendakari. Es decir, yo creo que es un tema que no se puede perder de vista desde el punto de vista de lo que para el PNV siempre significa la estabilidad. Claro. En estos momentos no hay, por eso de ahí esperar a la situación de la intervención de Pedro Sánchez, yo creo que no es baladí, es decir, no es una posición de pura estrategia el dilatar la decisión, sino que realmente no se ha creado un clima de confianza con los puntos que Pedro Sánchez le ha avanzado a Antonio Ortúzar. Bueno, hay una cosa en ese sentido también, que ya apuntabas. ¿No crees tú que la influencia de los partidos separatistas catalanes sobre el PNV sea tan fundamental como para que el voto lo emitan en función de agradarles a ellos, ¿no? En absoluto. Si algo se puede decir a estas horas de la noche es que realmente el Partido Nacionalista Vasco va a decidir en función del Partido Nacionalista Vasco, no en función de lo que en estos momentos el voto que pueda tener el PDeCAT, Junts per Catalunya, la influencia de Junts per Catalunya o el propio RC. Claro, por eso te pregunto, por último, Juan Mari, ¿qué opinas? Sinceramente, con esos elementos de juicio, da la impresión de que, en última instancia, si quieres estabilidad en Madrid, pero también, sobre todo, en el País Vasco, donde gobiernas, de alguna forma, dependiendo de lo que haga el Partido Popular, probablemente lo lógico es que se abstuvieran. Lo lógico, digo. Bien, yo creo que, Antonio, hemos empezado. Yo creo que empezamos la semana con la idea de que realmente iba a fracasar, iba a decaer la moción de censura. De repente, hoy ha habido una especie de tsunami donde se ha colocado la posibilidad de que prosperara la moción. Yo, en estos momentos, no he visto ninguna situación que me haga pensar que la abstención no pueda ser al final el voto del Partido Nacionalista Vasco. Pues es muy interesante lo que nos cuenta Juan Mari Gastaca, analista político del País Vasco. Gracias, Juan Mari, un placer, un abrazo. Gracias. Lo mismo, un placer. Muy interesante, ¿eh? Claro, no habíamos caído en esa otra vía que se abre en el País Vasco, claro. Si al final el PNV le retira la confianza, entre comillas, a Rajoy. Vamos, actúa de verdugo, en definitiva. Sí, Oiga, es que allí Urkullu depende, la estabilidad de su gobierno depende, y de sacar las cosas, de que el PP vaya apoyando. Pero depende más del PSE, que forma gobierno. No, pero la mayoría la tiene con el Partido Popular. El PSE se queda sin gobierno. Claro. Y el PSE no va a quedarse sin gobierno porque le ha costado la misma vida llegar a ese gobierno. El PSE no va, pase lo que pase aquí en Madrid, el PSE no va a romper con el PNV. Está claro que el PNV, pase lo que pase, va
a salir ganando. Ellos siempre están analizando. El Partido Socialista en el País Vasco no va a romper el gobierno del Cuyo porque aquí voten en contra de la moción o se abstengan. Eso está claro. Y lo que allí puede perder el Cuyo es seguir sacando adelante los presupuestos. Los ha sacado gracias al Partido Popular. Sí, claro. O sea que, ojo, eso no es el PSE en el País Vasco en ningún caso va a irse de ese gobierno, al margen de lo que pase en la moción de censura. Juan Mari Gastaca ha añadido un tercer elemento a los dos que yo había señalado en favor de lo que él también apuesta por la abstención. El tercer elemento al que yo no he señalado antes, que es el apoyo del PP, el que necesita para mantener la mayoría absoluta allí. Pero sobre todo lo que ha destacado Juan Mari Gastaca, y yo estoy también totalmente de acuerdo, es en esa definición que ha hecho de que el PNV va a decidir en función de los intereses del PNV y de sus votantes, no en función de los intereses de los nacionalistas catalanes. ¿Por qué? Porque el PNV está viviendo en estos momentos en el País Vasco en un contexto completamente distinto, un contexto de éxito político y de estabilidad. Y el PNV está haciendo una valoración de la situación catalana como una situación de inestabilidad y fracaso político de los nacionalistas catalanes. La situación que la aterra son elecciones ahora, porque a quien teme más que a nadie el PNV es a Ciudadanos, que es el partido constitucionalista que va más contra el nacionalismo, contra el cupo vasco. Por lo tanto, el escenario de elecciones ya al PNV, a mí me cuesta creer que le compense ahora. Pero cuando hay elecciones ya, si votas que no a la abstención, la legislatura sigue. Claro. O sea, si votas que no a la moción, votas tienes. La legislatura sigue y luego ya esa historia de ¿y Podemos va a presentar otra instrumental para tal? Esto largo me lo fiáis. Todo lo que pase mañana, largo me lo fiáis. Efectivamente. Vamos a ver, yo creo que el compañero que lo que hace de esta manera es alejarse del foco de la inmediatez, porque estamos analizando probablemente el dato a muy corto plazo. Es decir, la última declaración, el último movimiento, lo que ha hecho, vamos a alejar, ampliar el foco, dice... ¿Y qué ha variado de cuando teníamos la percepción de que el PNV iba a estar en una posición hasta ahora? Pues en el ámbito del PNV nada. Y es que esa es la realidad que nos ha puesto delante de la mesa. Yo creo que aquí quien se está jugando una bala de plata es el propio Sánchez. Primero, porque le van a... O sea, es que si no le sale la moción, pues políticamente vuelve a reabrir una crisis que no ha tenido nunca cerrada del todo con el Partido Socialista. Sí, vuelven a cortarle las alas, volverán a hablar esos... varones del PSOE a los que ni se ha molestado en llamar para hacer una consulta previa antes de tomar la decisión, volverá a significar la división absoluta, total y absoluta, y luego llegará este que ahora es el amigo que le da palmaditas, que es Pablo Iglesias, que está dispuesto a entrar si llega al gobierno, que lo va a acuchillar políticamente hablando, lo va a acuchillar y le va a hacer responsable únicamente a él de ese paso. Ojo, porque aquí hay mucho partido para jugar, porque quizás, y acabo Javier, quizás al final esta maniobra, que yo entiendo que políticamente tiene un relieve, porque al final, oye, es Gürtel, la sentencia, ya hay una sentencia, hay un caso de corrupción, pues oye, políticamente das el paso. Pero a lo mejor le puedes hasta hacer un favor, políticamente hablando, al propio Mariano Rajoy. Vamos a ver cómo se acaba. Yo acabo de hablar con una fuente muy próxima a Pedro Sánchez y me dice, pase lo que pase, nosotros ya hemos ganado la moción moralmente. La semana pasada, cuando la presentamos, nadie confiaba en nosotros y ahora hemos puesto en jaque al presidente del gobierno. Y ahí le doy la razón. Pero, Javier, una moción de censura. Si pierde, es un desastre político para Te hablo de fuentes socialistas. ¿Qué te va a decir? No, su versión, no la mía. Pero hemos puesto en jaque al presidente del gobierno, periodista. El nerviosismo y la cara de luto que he visto hoy en algunos dirigentes del Partido Popular. Javier, si Pedro Sánchez pierde, es una jugada. Solo periodísticamente. El sábado es un desastre para Pedro Sánchez. Claro. Pero es que él solo le queda arriesgar. O gana, es que los sondeos le están hundiendo. Y tiene un gran éxito, o si pierde, es un ¿Quién era Pedro Sánchez la semana pasada? Los sondeos le estaban hundiendo. Era una jugada arriesgada que es o ganar o perder. Después de un fracaso es una jugada arriesgada, es la ruleta. No, pero perdona, lo que dicen mis excompañeros de Ferraz, perdóname que te digas, ponerse la venda antes de la herida. Nosotros ya hemos ganado, no, perdón, las mociones de censura las ganas si las ganas. De hecho, llevan toda la semana convencidos de que las pierden, contando que Felipe González la perdió y luego ganó las elecciones. Por favor, que estamos comparando a Dios como gitanos. Déjame que le pregunte a Fernández Fontecha sobre el caso de que prosperara la moción de censura.
¿Cuándo sería investido presidente? Pedro Sánchez necesitaría ser investido, claro, también, ¿no? No, ¿Se supone o no? Si triunfa la moción de censura, el rey le designa presidente del gobierno directamente. O sea, no tiene que someterse a ninguna sesión de investidura. El gobierno presenta su dimisión, dice el artículo 114, el gobierno presenta su dimisión y el rey nombra al presidente del gobierno, al cual se considera investido con arreglo al 99. Entonces, la vía es directa, la vía del 114 es directa. Cuestión distinta es la famosa cuestión de confianza del 113, que es así, el 114, porque esa es una iniciativa del gobierno que plantea su confianza a la Cámara. Se parece mucho a instituciones europeas parecidas. Pero la censura, tal como está configurada, supone que tiene que haber un efecto inmediato del éxito, que es el nombramiento por el rey del presidente del gobierno, con lo cual podría formar el gobierno en cualquier momento. Y, por ejemplo, hablábamos antes de la hipótesis de una dimisión de Mariano Rajoy. ¿Eso posibilitaría unas elecciones anticipadas en el hipotético caso de que él dijera yo dimito con el fin de que la persona que me sustituya, de mi partido, lógicamente, convocar elecciones en un plazo de 5 meses? No necesariamente, porque aunque la Constitución no dice nada, la ley del gobierno, que vincula al gobierno, excluye al presidente en funciones la potestad de disolver. No llevaría nada. Es decir, él podría quedarse en funciones si mañana se produjera esa dimisión, que yo encuentro que desde luego sería total. Él puede dimitir, pero, no afectaría la sesión de la moción de censura. Pero evidentemente lo que se produciría es que él entraría automáticamente presidente del gobierno en funciones y la ley del gobierno le impide disolver. Ya no puede, no puede disolver. No. Se complica más todavía la situación, porque había un presidente del gobierno en funciones que no puede disolver. Claro, porque esa posibilidad hubiera sido factible si hubiera presentado la dimisión antes de que se registrara la moción de censura. Claro, la moción de censura le impide disolver. Hubiera disuelto las Cortes. Claro, pero usted es que no me presenta la moción de censura, disuelvo las Cortes y convoco elecciones. Estaría su potestad de disolver libre, completamente libre. Desde el momento en que se presenta y tal como se ha interpretado, el momento en que se presenta la moción de censura y se tramita, ya no puede disolver. Si luego quiere, digamos, continuar en funciones, tiene una prohibición por la ley de gobierno de disolver. Lo que pasa es que habría un plazo, se abre el plazo para una nueva investidura, ronda de contactos, y si en el plazo no se logran los contactos, hay nuevas elecciones. 2 meses, ¿no? Es que claro, yo creo que entraría en vigor el artículo 99 directamente ya, que establece un plazo para negociar, que sería el general. Claro, es que si pasado ese plazo no se produce la investidura, habría disolución automática. Pero nos está diciendo que legalmente no cabe ya la dimisión. No, ya no vale. O sea, la clave de todo esto es... La dimisión cabe. Sí, pero no tiene consecuencias. Pero que no para la moción de censura. Con lo cual es una dimisión, sería una dimisión inútil. Ya no tiene que dimitir Rajoy, Antonio, según lo que dice el señor Fernández. Y entramos en el proceso que estaba esperando el señor Fernández, que puede llevar 2, 3, quizás 4 meses de una inestabilidad política, que imaginaros lo que puede hacer en Cataluña en ese momento Quintorra, porque tendrías un gobierno en funciones, un partido socialista a uñas, Ciudadanos que no entraría en ningún acuerdo y con un 155 que ha decaído. El escenario político sería muy complejo, que ojo con esa y el económico más, yo creo. Bueno, pues la clave, ya ven ustedes, está en el Partido Nacionalista Vasco. Si hacemos caso a lo que creo que con bastante sentido común decía Juan Mari Gastaca, nuestro colega en el País Vasco, periodista y analista de la actualidad política en el País Vasco, es muy probable que al final, es probable que al final el PNV mire solo sus intereses, siempre los que le afectan en Madrid, pero también los que tiene en el País Vasco, lógicamente, donde gobierna, y entonces elija la opción que menos le perjudica sin duda alguna, la que más le beneficia. El PNV y la opción que más le beneficia al PNV es abstenerse. Y eso haría descarrilar la moción de censura. Pero claro, eso es una hipótesis que hasta ahora también podemos manejar o comentar junto a otras que ya hemos dicho cuando esta tarde nos hablaba de que ya estaba de que la censura estaba ganada y ya está. El PNV es como un casino, la casa siempre gana y ellos siempre van a ganar, hagan lo que hagan. Bueno, vamos a ver, mañana será interesante. Y luego también, hombre, aquí no hemos comentado el papel de los partidos separatistas, especialmente el Partido Democrático de Cataluña, el sucesor de Juntos por Cataluña. Claro, damos por hecho de que van a votar a favor de la moción de censura. Y yo os pregunto ya por último, ¿van a votar gratis? ¿Qué razón tiene el señor Torra, el xenófobo Torra, para decirle a sus diputados en Madrid: voten a favor de la moción de censura y hagan presidente a un señor que es cómplice junto con el presidente Rajoy de todo lo malo que nos está pasando a nosotros? Si no hay nada de por medio, no sé, suena un poco raro, ¿no?
Si no hay contrapartidas, es un poquito absurdo. Bueno, Torra ya lo que claro, y ha dicho Torra, dice, vamos a escucharle. A ver. Con lo cual, todo esto, claro, vamos a ver qué consecuencias tiene. Yo no sé si podemos dar por supuesto, como se está dando en las últimas horas, el voto a favor de Sánchez de los independentistas catalanes. De Esquerra parece que es el Esquerra no tiene problema y lo va a hacer. Porque, vamos a ver, un argumento a favor es verdad que sería que con ese voto y con la investidura de Pedro Sánchez rompen completamente a los constitucionalistas. Pero es que los constitucionalistas a estas horas ya están rotos. Claro. Con esta moción, pase lo que pase, esa ruptura ya es total. Luego, segunda hipótesis, que es la más lógica, si votan a favor es porque están negociando algo con Pedro Sánchez. Y esto nos lleva a pensar, ¿pero cómo es posible que en este país, cuando hace una semana parecía que estábamos de acuerdo, la inmensa mayoría de los españoles, en la reflexión de que estamos viviendo la crisis más grave en Cataluña de toda la historia de la democracia, ¿cómo es posible que todos estuviéramos diciendo tenemos que resolverlo, la unidad es fundamental, y ahora el líder de la oposición esté dispuesto? Porque te dije yo la semana pasada que era mentira, que era todo pose, y ahora me dais la razón. Os dije la semana pasada, no os creáis este nuevo Pedro Sánchez de corbata, que se la va a quitar la semana que viene si le hace falta. Pues a mí, Martu, aún efectivamente tienes razón, pero me cuesta aún interiorizar y entender este grado tan enorme de irresponsabilidad por parte de Pedro Sánchez. Añade a tu análisis un dato, y es que las tres formaciones, una con la boca más grande y otra con la boca más pequeña, estaban deseando que Quim Torra nombrara un gobierno que se ajustara a la ley para quitar el 155. Sobre todo el gobierno del Partido Popular no querían el 155, estaban incómodos, estaban encorsetados en una situación muy difícil, y más cuando los de Ciudadanos le apretaban para hacer un 155 todavía más contundente. Claro, si uno te aprieta para hacerlo más contundente, el otro está jugando a las dos barajas y tú encima quieres tirar la partida, pues chico, vaya acuerdo que habéis alcanzado. El problema es que, en fin, bueno, vamos a dejarlo ya aquí y mañana más. Señor Fernández Fontecha, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias por ilustrarnos al respecto. Gracias. Carlos Cuesta, buenas noches. Carlos, muy buenas. ¿Cómo han ido hoy los mercados, amigo? Bueno, hoy un poquito mejor. ¿Más tranquilidad? Pero bueno, yo creo... ¿El susto, ha pasado el susto o es que están preparándose, están tomando oxígeno para lo que nos viene a partir de ahora? El susto no ha pasado, no ha pasado. Lo que vamos a ver es la radiografía, una pequeña calma, porque el día previo fue un día de infarto, se retiraron los beneficios, la gente se puso en trinchera, cuartel de invierno y a esperar lo que pasa. Pero no es un día de tranquilidad, es verdad que ha pegado un pequeño rebote, pero no es un día de tranquilidad. La tranquilidad vendrá en el momento en que nosotros tengamos un panorama de estabilidad y seguridad jurídica y nos desliguemos de lo que está pasando en Italia. Hasta ese momento tranquilidad no va a haber. Otra cosa, y eso sí que es verdad, que el panorama que se descuenta mayoritariamente por una vía o por otra, porque sea dimisión, porque no sea dimisión, porque sea censura, porque posteriormente a la censura vengan unas elecciones, se está descontando en Europa y en los mercados, y eso sí que es verdad, que de alguna manera va a haber cambio de gobierno y que de alguna manera la opción mayoritaria sería centro-derecha y no tendría por qué ser excesivamente rupturista. Ese es el panorama. Pero que va a haber cambio de gobierno después de unas elecciones, se supone, ¿no? A ver, la fecha que más o menos empieza a apuntar por parte de todos es a la vuelta de verano. Otra cosa es que aquí se puede adelantar, lógicamente, por factores políticos, por la exigencia de PNV, etcétera. Ya, pero no hay tiempo, Carlos. O las elecciones, si se adelantan, estamos en mayo, junio, ya estamos prácticamente en junio. No, o sea, lo que se está hablando es entre septiembre y octubre. Por eso, bueno, sí. Octubre, es que no daría tiempo. Es que no hay margen posible que no vaya más allá de octubre. Bueno, a menos que sea por una alianza de gobernabilidad, pero bueno, la cuestión es que se está descontando que el cambio de gobierno mayoritariamente podría ir, por el peso electoral que hay, hacia el centro-derecha. Eso tranquiliza un poco en los mercados, pero bueno, tranquilizando un poco, sí que os adelanto que en estos momentos el foco de preocupación italiano se nos ha extendido. Y simplemente para que la gente se haga una idea, hay un término que a mí no me gusta utilizar, pero bueno, PIGS se utiliza internacionalmente, se utilizó durante la crisis, era Portugal, Italia, Grecia, España. Grecia, por mucho que digamos, no ha salido de su situación, Grecia está latente. Italia está en inestabilidad política. Si nosotros entramos y Portugal está saliendo, volvemos a tener unido al Mediterráneo. Ese término atemoriza a los mercados. Pero bueno, vamos a ver lo que pasaba con este pequeño respiro. Es verdad, pequeñito, 0,47, IBEX 35, nos poníamos levemente por encima de los 9.500, 9.566 puntos. Se cortaban, eso sí que es verdad, 5
5 sesiones consecutivas en negativo, pero como podemos ver, después de las caídas acumuladas que hemos tenido, lógicamente una subida de 0,47 no es como para echar cohetes y suena mucho más a cogemos aire y ya veremos lo que viene mañana. Hay que tener en cuenta que hoy, día miércoles, estamos en la previa del inicio de esa moción de censura y por lo tanto el día gordo, el chupinazo, empieza a partir de mañana. Prima de riesgo nos bajaba un poquito, 13 puntos, 122 puntos. Seguimos estando por encima de los 100, es decir, cuidado, porque lógicamente lo que se nos está descontando es que sí que estamos en una posición inestable. ¿Qué pasaba con el resto? También se aliviaban un poquito. Bolsa de Milán te subía más, un 2%, la prima de riesgo en Italia, es verdad, mejoraba 30 puntos, pero atención al nivel en el que está, 262 puntos. Es una auténtica locura. Y estos son los dos focos, lógicamente, que tenemos en estos momentos de inestabilidad gordo. Es Italia y nosotros que nos hemos metido por esta moción de censura, nos hemos metido en ese rebufo. ¿Qué es lo que están buscando los bancos de inversión? ¿Qué es lo que está buscando Bruselas? ¿Qué es lo que se busca? La opción mayoritaria, lo que más les puede tranquilizar o lo que se está descontando son las elecciones. Por varios motivos. Se da por terminada la época de gobernabilidad, más que del Partido Popular de Mariano Rajoy. Es decir, se da por hecho que una sentencia como la que ha caído en otros países habría provocado la salida del presidente. Y se da por hecho que además la situación que tiene de falta de apoyos, es decir, no se puede sacar una reforma potente de pensiones, el presupuesto que ha salido a regañadientes de Bruselas, se ha tenido que meter incrementos de gastos por todas partes que no han sido bien vistos por parte de la Comisión Europea. Todo ello, lógicamente, no gusta y se preferiría tener un gobierno mucho más fuerte. Por lo tanto, por aclaración y estabilidad de la situación política, se preferiría dar tiempo o dar espacio a una nueva etapa para intentar recuperar esa estabilidad y para frenar a Podemos. Cuidado porque el movimiento que tenemos en Italia es un movimiento populista. Lo tienes más hacia la derecha, más hacia la izquierda, Liga Norte y 5 estrellas, pero es un movimiento populista. Si aquí la moción, de hecho, se está planteando en estos términos, que es dar entrada a Podemos, hoy mismo le veíamos a Pablo Iglesias hablar de estoy dispuesto a entrar en el gobierno, no me extraña, la única duda que tenemos es si la Moncloa estaría donde está o se iría a Galapagar. Pero aparte de eso, están dispuestos, lógicamente. Si aparece esto en el horizonte, entonces sí que apaga y vámonos. O sea, lo que hemos visto de datos de bolsa, etcétera, etcétera, se iría a peor, pero de una forma descarada. Porque automáticamente se nos descontaría estar en el mismo grupo que Italia. Vamos a ver qué nos dice el economista Daniel Lacalle, que para eso lo hemos invitado. Don Danilo, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo va todo? Bueno, luego voy a mostrar las portadas de mañana. No sé si ha ocurrido muchas veces, pero dos periódicos coinciden, vamos, de la A a la Z en el titular de portada. El Mundo y ABC. Fernando, tu periódico y ABC. Acabamos de colgar, Antonio, noticia nueva hace 5 minutos. A ver, ¿qué? Que de momento el argumento que está dando Mariano Rajoy es que aguanta. Aguanta, no sé es lo que... Que sería asumir una culpabilidad, lo estamos mostrando ahora en OK Diario, y que él no tiene por qué asumir una culpabilidad. No, aparte que ya hemos comentado con el profesor Fernández Fontecha, que además el letrado de las Cortes, dice, es que no tiene sentido dimitir en estas circunstancias, dado que no paraliza la moción de censura. Bueno, si la moción de censura no decae, ¿no? Y continúa y además se vota, pues qué sentido tiene que pues tienes que estar ahí. Pero que PNV te podría variar el voto, claro. Esa es la en función de que dimitiera. Te lo exige el PNV. Claro, hombre, si lo exige, sí. PNV ha exigido. Bueno, claro, pero eso ya sería otra cosa. Entonces, claro, si fuera como una condición para evitar que la moción de censura triunfe, que dimita, bueno, pues esa sería otra. Pero si se hace solo por decir, oiga, yo dimito para intentar frenar la moción de censura y abrir un periodo de, o sea, una investidura nueva. Con alguien que proponemos y que sobre el que vamos a negociar, eso ya no sirve. Pero tiene que ser en un corto espacio de tiempo, porque si no, fíjate qué panorama tenemos ahí. Bueno, voy a preguntarle a Daniel Lacalle, vamos a ver. Daniel, ¿quién nos está perjudicando o ha perjudicado más a los mercados, a la prima de riesgo en estos últimos días? ¿Lo de Italia o lo que está pasando aquí dentro? ¿O todo o por igual? Es que es lo mismo. Es lo mismo, más de lo mismo. Es decir, lo que está ocurriendo en Italia es... hemos vivido una época en la que los mercados estaban anestesiados por la política del Banco Central Europeo, una enorme inyección de liquidez, los tipos bajísimos, recompra de bonos y por lo tanto las primas de riesgo muy bajas y con el famoso tema del efecto Macron, que el riesgo de los populismos en Europa se había olvidado. Y claro, nosotros estamos viendo todos los días noticias políticas de nuestros países, pero un señor en Nueva York o en Londres no. Entonces, de repente, nos damos cuenta de que no es verdad.
nos hemos dado cuenta de que en Italia no solamente los populismos no se han reducido, sino que se han juntado. Se ha juntado la extrema izquierda con la extrema derecha y además han presentado un programa que es una bomba de neutrones porque con el máximo histórico de liquidez del Banco Central Europeo y los mínimos históricos de tipos de interés, no se les ocurre otra cosa, por supuesto, que 120.000 millones más de déficit, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ante eso salta que en España, de repente, que se consideraba así como una especie de remanso en el que no había riesgo político, no sé cuántos, el riesgo político aparece de nuevo, el riesgo político. Porque aquí estamos constantemente hablando que si la moción de censura, que si no sé qué, no sé cuánto. Este año España tiene que llevar a cabo un ajuste de 15.000 millones. Esos 15.000 millones vienen exclusivamente con estos presupuestos que se han aprobado, exclusivamente del crecimiento. No puede ser de otro lado, porque si no crecemos, evidentemente no podemos porque se gasta ajustar mucho más y además porque no se han hecho, porque se fía la gran parte del aumento del gasto, entre otras cosas, a el ahorro o sorpresa en intereses de la deuda. Entonces, tenemos que hacer esos 15.000 millones, por lo tanto tenemos que crecer más. Bien. ¿Y tú crees que no creceríamos con un cambio de gobierno de esta forma drástica? Primero, no lo sabemos. Claro, tenemos dos opciones, pero vamos a ver primero a hablar de lo que es. Los 15.000 millones. Después, tenemos una muralla de refinanciaciones por delante que no se la salta un torero, igual que en Italia. Más de 300.000 millones de refinanciaciones en los próximos años. De lo que debemos. Y eso ocurre justo cuando se acaba el efecto placebo, el gas de la risa monetario del Banco Central Europeo. Y además se va a acabar. Hoy mismo el Banco Central Europeo ha dicho que el Banco Central Europeo no tiene herramientas para luchar contra riesgos políticos. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que te encuentras ante una tesitura en la que volvemos a acordarnos del año 2011. Sí. Nos volvemos a acordar del año 2011, nos volvemos a acordar del año 2010, nos volvemos a acordar de la culpa es de los mercados, nos atacan, nosotros somos muy buenos, ¿qué le vamos a hacer? Etcétera, etcétera. Y ahí está el problema. Yo creo que el riesgo, entonces, se puede dividir. Sí. Uno es lo que dice, es verdad, el mercado ahora mismo, los mercados, digamos que de las posibilidades, es verdad que están descontando que la probabilidad es que haya algún tipo de combinación de centro-derecha. De acuerdo, y por eso no tenemos la prima de riesgo de Italia, ni tampoco Pero la entre de un Portugal. gobierno, por ejemplo, nacido de la moción de censura mañana, si triunfara esa moción de censura, y un gobierno nacido de unas elecciones a la vuelta de 5 meses, ¿qué crees que tranquilizaría más a los mercados y, en fin, a la economía? Yo creo que claramente un gobierno, o sea, primero, el éxito de la moción de censura viene con qué, claro, porque es que aquí la gente no está pensando en colores políticos, la gente está pensando en qué significa. ¿Qué significa? Significa, y son programas económicos, la suma de todos los programas económicos es el concepto terrible de relajar el déficit, que es gastar mucho más. Sí. Segundo, significa que esos presupuestos que se han aprobado, es verdad que pasarían el trámite a pesar de que haya moción de censura, pero es verdad que tendría muchas probabilidades de caer en el Senado con un veto. Seguro. Se vetarían todos los presupuestos. Seguro, probablemente. O sea, el presupuesto se quedaría vetado, seguramente. Claro, con lo cual no habría presupuesto y el gobierno... Entonces, el gobierno en funciones... nacido de la moción de censura tendría que hacer unos presupuestos nuevos. Se encuentra con unos presupuestos nuevos. ¿Y eso cuánto tardaría en hacerlo? Vamos a mayores retrasos, vamos a todo eso. Todo eso, además, con la alegría de una coalición, creo que la expansión que le llamaba coalición Frankenstein, ¿no? O sea, todo eso con la alegría de unos diciendo, no, nosotros prometemos gastar 47.000 millones más y otros 57.000 millones más. Aquí, a ver, por gastar, entonces... Claramente eso genera un freno, en la actividad económica. Vamos, no podemos decir, a ver, yo se lo planteo a las personas que nos están viendo. De verdad, usted ahora mismo, ante esa tesitura, porque la reacción, siempre hablamos de los mercados como si fueran los extranjeros. No, un ente abstracto. Ustedes, nosotros, los consumidores, los empresarios, los autónomos, las pymes, nos vamos a dedicar como locos a invertir, a contratar, a comprar, no lo sé, ¿no? Bueno, Carlos, te pregunto a ti, porque esta es una de las cuestiones también que hemos manejado. Es decir, claro, ¿qué pasaría en el hipotético caso de que triunfara la moción de censura, Pedro Sánchez forma gobierno, los presupuestos tienen que pasar por el Senado, debatirse, ojo, en el Senado,
después de haber sido aprobados ya en el Congreso, en fin, consensuados con el PNV, con Ciudadanos, tienen que ir al Senado creo que el 14 o el 15 de junio, sin ir más lejos. ¿Podrían ser vetados esos presupuestos? O sea, el Partido Popular tiene mayoría absolutísima en el Senado. ¿Podría retirarlos? Bueno, tú puedes bombardearlos en el Senado, pero entonces vuelven al Congreso. Pero, y como vuelven al Congreso, te comes lo que ha salido del Congreso. Es decir, te comes los presupuestos del Partido Popular. Pero eso relativamente. Relativamente, ¿no? Bueno, vamos a ver, tú siempre puedes paralizar lo que quieras, obviamente, pero la ley la tienes. No paralizar. Tú en el Senado introduces enmiendas. El PP puede introducir lo que quiera porque tiene mayoría absoluta. Puede aprobar lo que le dé la gana. No, pero esas enmiendas tienen que volver al Congreso. Ya, pero escucha, voy a terminar la hipótesis. El PP introduce enmiendas. Enmiendas del tenor de le quito millones al PNV, le doy millones al PDeCAT, le doy cosas que ha pedido el PSOE en Andalucía, le dan... Y monto ahí unos presupuestos y ahora te los devuelvo, que se vota cada enmienda por separado. Y tienes que salvarla cada una. Entonces, al final, lo que salen no son los presupuestos en los que el PNV tenía 540 millones, que se puede encontrar que digan el PSOE, hombre, pues yo esta enmienda la voy a votar porque me acabas de meter no sé cuántos millones para violencia de género. No hace falta ni eso, mira, con hacer lo siguiente, que es decir, señores, oye, estos presupuestos están hechos con un cuadro macro en el que incluye un precio del petróleo a 60 y tantos dólares por barril, en el que incluye un crecimiento económico de X, en el que incluye una creación de empleo de A. Ni esto, ni esto, ni esto se va a dar. Por lo tanto, para conseguir el déficit del 2,2% no se puede ni subir esto, ni subir esto, ni subir esto, ni subir esto. No, hay que romperse la cabeza. Pero los presupuestos, yo con te esa lo digo. nueva forma, te tienen que volver a ser ratificados al Congreso. Sí. Claro. Si no tienes allí la mayoría para respaldarlo, porque, vamos a ver, es de suponer que si el Partido Socialista saca esto adelante con Esquerra, PDeCAT y con PNV, lo van a respaldar en el Congreso. No, pero respaldará cada uno. A la cada uno, claro, si tienes razón, Martu. Sí, pero cada uno respaldará lo que le convenga. O habrá un pacto, vamos a ver. La forma definitiva porque tú no tiene puedes que ser pactar. convalidada en el Congreso. Pero en el Congreso se vota cada enmienda por separado. Claro. Y te vuelvo a decir, vas a decirle tú al PDeCAT que respete los 540 millones del PNV. Es un juego de suma cuando cero. le ofreces a ellos 200. Dirá, al PNV que le den. Es un juego de suma cero. Es de suponer que si tienes el pacto para hacerlo, tendrás para votarlo luego. No, hombre, no, ¿qué vas a suponer? Si esto es una locura. Lo de mañana se está porque piénsalo desde este punto de vista. El presupuesto como está armado ahora... un congreso de locos. El presupuesto como está armado ahora no solamente requiere el crecimiento que tiene y los ingresos que tiene incluidos, que habrá que ver si se consiguen esos ingresos, aunque haya estabilidad política y aunque todo no cambie, para empezar. No solamente tiene eso, sino que tiene incluido para la subida de las pensiones que se acordó con el Partido Nacionalista Vasco, esa famosa y horrorosa tasa Google, que no es la tasa Google, es la tasa Carlos y la tasa Antonio, y que además asume unos ingresos que son más de 10 veces los que se han conseguido en ninguno de los países en los que se ha aplicado. Y además, entonces, cuando tú llegues a la pelea que dice Martu, cuando tú llegues a la pelea que dice Martu, estás hablando, no estás hablando de decir, te doy a ti, te doy a ti, te doy a ti. No, estás diciendo, o te doy a ti, o no te doy a ti. Va a una alianza política, de que de antemano digan los presupuestos se van a respetar. Y en el Congreso, por mayoría simple, el PNV aunar esos apoyos. Pero ¿quién dice? Una alianza política que ha logrado desbancar a Rajoy en ese caso. Pero tú has escuchado Pero tú has escuchado a alguno de los miembros de los que mañana pueden votar sí haber negociado el presupuesto. Si Sánchez ha dicho que va a garantizar la continuidad de esos presupuestos porque supuestamente va a hablar con esos partidos para en el Congreso rechazar todas las enmiendas que proponga el Partido Popular en el Senado para boicotear al PNV. Vale, pero Sánchez no puede garantizar lo que no está en su boca. Y en su boca no está lo que va a hacer PDeCAT. Y si yo, PP, en el Senado, le doy 200 millones a Cataluña, PDeCAT los vota seguro, vamos. Y se los quito al PNV. Política. No hay un entente política, es solo dejar caer a Rajoy. Fin. La única cosa que mañana pone de acuerdo, o pasado, a los que voten sí, es que caiga Rajoy. Luego los intereses de cada uno son contrapuestos. Los presupuestos aquí... Bueno, señores, venga, que tenemos que dejarlo ya. Vamos a ver, simplemente una cuestión. Vamos a ver, si no tienen un acuerdo, evidentemente todo saltará por los aires. Pero si sí que tienen un acuerdo, el propio Partido Popular, lo que se meta para descabalgarlo en el Senado, tiene mayoría absoluta para tumbarlo. Y el Partido Popular lo que no te va a aceptar es que de pronto a PDeCAT se le incrementen 300 millones, ni a que a PNV se le disparen 800. No, si lo va a hacer el
propio PP. Y todo lo que no haya caído ahí, si te vuelve al Congreso, podrá ser tumbado por ese pacto. Si no tienen pacto, hombre, entonces ya estamos en un juego de locos. Pero si tienen pacto, que es lo lógico, entonces claro que saldrá lo que ellos quieran. ¿Cuál es el problema? Esto es demasiado farragoso, sí, complicado. No vamos a entrar en esas suposiciones. Que el aborto es al revés. Que lo que estáis dibujando es un pacto con los que han votado que no a ese presupuesto para sujetar ese presupuesto. Para que el PNV esté contento. Carlos, con tal de echar a Rajoy son capaces de hacer cualquier cosa. A ver, que tenemos que dejarlo aquí. Una cosa más, brevemente, en las elecciones. Antes hablábamos y decía Carlos que los bancos de inversión prefieren que se adelante ya las elecciones en estas circunstancias. Bueno, yo no creo que no es una medida o un mal menor. Lo que prefieren los bancos de inversión es irrelevante, por otro lado, pero lo que nosotros no olvidémonos de los bancos de inversión y olvidemos de los inversores. Lo que nos importa es a nosotros, ¿no? A los ahorradores españoles que han perdido 35.000 millones en la bolsa en los últimos días, no los malos, sino los ahorradores españoles, las pensiones, etcétera. Lo que le interesa a la gente es que ahora mismo tenemos una recuperación muy frágil. Esa recuperación frágil no solamente está en peligro, sino que además nos podemos meter en un problema mucho mayor. ¿Por qué? Porque si nos metemos en un problema como el del año 2008, no nos metemos con las herramientas para bajar los tipos de interés y aumentar la liquidez. Estamos con niveles históricos de liquidez y los tipos de interés a cero. No va, como decía hoy el Banco Central Europeo, que lo sepan todos ustedes, de la próxima no nos la arreglan dándole a la maquinita. Adiós, Carlos Cuesta. Adiós, Daniel Lacalle. Gracias. Buenas noches. Ha sido un placer. Volvemos enseguida. Venga, hasta ahora. El viernes, especial moción de censura en el Cascabel. La estrategia del candidato, sus apoyos, la respuesta del gobierno, el resultado, todas las claves, todas las reacciones. Y después de la moción, ¿qué? El viernes, a partir de las 10 de la noche, en el Cascabel. Sergio Ramos, un historial de violencia sobre la hierba. La prensa castiga la entrada de Ramos a Salah en la final de la Copa de Europa. Piden en change.org dejar a Sergio Ramos sin mundial tras la falta a Salah. La plataforma change.org recoge firmas para dejar sin mundial al capitán de la selección. ¿Existe una campaña contra Sergio Ramos? Esta noche lo analizamos con Tomás Guas, periodista de COPE, en unos minutos. Pero antes vamos a acercarnos a las inmediaciones de la prisión de Soto del Real, donde hoy han ingresado otras dos personas más condenadas en la sentencia Gürtel. Concretamente, la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, y el exalcalde de Pozuelo de Alarcón y es marido de la que fue ministra de Sanidad, Ana Mato, me refiero a Sepúlveda. Bien, es verdad que ambos tienen la posibilidad de abandonar la prisión mañana mismo si pagan las fianzas que les han impuesto para dejar de estar recluidas. Irene Sanz, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, pues sí, hoy Rosalía Iglesias duerme en Soto del Real, lo hará en el módulo lo está haciendo ya, de hecho en el módulo de mujeres, el número 13, con otras 63 presas, con otras 63 encarceladas. Y según ha podido saber El Mundo, ya ha tenido su primer vis a vis. Si entró a las 3:30, según El Mundo, a las 5:30 ya tenía ese primer vis a vis familiar con Luis Bárcenas, con su marido, un vis a vis que ha durado aproximadamente 2 horas. A muchos les ha sorprendido que ambos estén en la misma prisión, en Soto del Real. Al parecer, según el tribunal, el hecho de que el marido de Rosalía Iglesias esté en esta prisión podría paliar los riesgos de fuga. También ha entrado hoy, como adelantabas, Jesús Sepúlveda, el exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de Ana Mato. Él tampoco ha podido pagar su fianza, en su caso era de 100.000 euros. Volviendo a Rosalía Iglesias, hoy ha recibido la visita de su abogada, que también ha visitado a Luis Bárcenas. A la salida ha dicho que Luis Bárcenas lo ha encontrado muy bien, que estaba fenomenal. Por cierto, sobre la fianza de 200.000 euros que piden para Rosalía Iglesias, su abogada ha dicho que hoy no lo han podido
podido recaudar ese dinero, que no lo han podido ofrecer, vamos, para que salga de prisión, y que es muy probable, es muy difícil que mañana tampoco puedan tener ese dinero. Muy bien, gracias Irene Sanz. Muy buenas noches. Bueno, pues esto es lo que hay respecto a ese asunto. Estoy repasando las portadas de mañana y no hay ninguna novedad en relación con el tema de la sentencia y el ingreso en prisión de estas dos personas que pueden, insisto, eludir la cárcel si pagan las fianzas. Bueno, un durísimo e injusto titular de La Vanguardia contra Sergio Ramos, que comentábamos hace 2 días aquí en el programa, nos lleva hoy a preguntarnos si realmente hay una campaña contra Sergio Ramos, el defensa central del Real Madrid y de la selección española de fútbol, a propósito de este lance que se vive en la final y en el que resulta lesionado el jugador egipcio Salah. Campaña que en España, de una forma bastante acreditada, hacen medios casualmente barcelonistas o ligados a Barcelona, o de Barcelona en este caso. Luego vamos a preguntarle al señor Guas, a Tomás Guas, el ministro de Deportes de Tabarnia y además periodista deportivo, sobre el particular. Pero antes, Susana Ollero, cuéntanos, ¿qué está pasando con Sergio Ramos? Pues buenas noches, Antonio. Eso nos preguntamos todos, si existe una campaña contra Sergio Ramos o estamos ante un jugador violento, tal y como lo califican algunos medios. Recordemos los hechos de la discordia. Primero, Salah, el jugador de Liverpool, tuvo que retirarse lesionado del hombro izquierdo, como titulaban los medios de comunicación, por esa caída con el sevillano. Y segundo hecho, 19 minutos después, el capitán del Madrid se cae y le da un codazo en la cara al portero y protagoniza ese segundo incidente, a Loris Karius. Bueno, pues las críticas llegaron en segundos. Los seguidores del Liverpool acusaron al sevillano de haberlo hecho a propósito. Los ataques fueron de tal calibre que Ramos tuvo que dar explicaciones en su Twitter sobre lo de Salah, y él dijo: el fútbol enseña la cara más dulce a veces y la más amarga a otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera, decía Ramos. Bueno, pues ¿qué dicen los organismos internacionales? Pues la UEFA, el máximo órgano europeo del fútbol, ha dicho hoy mismo que no va a emprender acciones contra el capital del Madrid, porque asegura que lo que sucedió no es sancionable. Pero no todo el mundo opina lo mismo. Vean, esto es lo que publicaba un periódico egipcio al día siguiente del partido. Decía: una noche en la que los egipcios lloran, Ramos, el carnicero, así es como le denominó, dislocó el hombro de Abu Salah. Bueno, pues las críticas han ido increciendo estos días y ya hay hasta una petición en change.org exigiendo una sanción para el defensa, que ha recogido, como ven, más de 500.000 firmas. Esta tarde tenía 502.000 firmas ya para que le sancionaran. Una petición que, por cierto, recuerda que Ramos tiene el récord de amonestaciones de la Liga. En total, tarjetas amarillas en la Liga, 177, en la Champions, 38, el que más amonestaciones ha recuperado. Pero no termina ahí el enfado popular. Ha llegado ¿hasta dónde? Hasta la otra parte del planeta, hasta Indonesia, en Yakarta. Allí los seguidores de Liverpool han convocado una manifestación para esta tarde, para hoy jueves, delante de la Embajada de España en esa capital. Bueno, pues Salah tampoco se ha quedado de brazos cruzados. Su abogado le pide a Ramos 1.000 millones de euros por daños y perjuicios. Y por cierto, que sepan que en estos momentos el centrocampista de Liverpool está aquí en este hotel, en España. ¿Por qué? Porque se está recuperando de su lesión. ¿En dónde? En Benicàssim, en Castellón. Allí le está tratando este hombre. Él es el fisioterapeuta del Liverpool, Rubén Pons, un hombre español que hoy ha tranquilizado a la afición y le ha dicho a los egipcios que el jugador estará entre 3 y 4 semanas de baja y que podrá participar en ese Mundial de Rusia. Y mientras llueven las críticas, ¿qué hace Ramos? Pues una canción para el Mundial. Vean. Vamos España, alza tu voz, grita con fuerza, grita ese gol. Pues como ven, ha grabado esta canción con el cantante de Marco Flamenco y es un himno para animar a esa selección española que ya se está desplazando hasta Rusia, que como saben empieza a mediados del mes de junio y que enfrentará a todas esas selecciones mundiales. Antonio. Bueno, el flamenco, sinceramente, se le da muy bien a Sergio Ramos, que además es un seguidor de la especialidad. Pero también, lógicamente, se le da muy bien la defensa del Real Madrid y de la selección española de fútbol. Y no sé si en estas circunstancias, pues después de sufrir estos ataques, estas críticas, esta campaña,
eso le va a influir en su rendimiento, por ejemplo, en el Mundial de Rusia. Voy a preguntarle a Tomás Guas sobre el particular. Tomás, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. ¿Es un hombre de los que se deja influir hasta esos extremos Sergio Ramos como para salir apocado al campo después de todas las cosas terribles que se han dicho sobre él estos días? No, hombre, para nada. Este tiene espolones y 1000 batallas puestas. Es curioso, además, un dato, que es el jugador más expulsado de la Liga, es verdad, y en cambio con la selección no lo ha echado nunca. Es sorprendente, ¿no? Porque a veces es un defensa de choque y de raza, por así decirlo, pero parece que se viste de blanco es uno y de rojo es otro. Es el mismo Sergio Ramos y jugará el Mundial pues como lo tiene que jugar. No, por ese lado no hay problema. Ahora fíjate, Tomás, que hay algunas amenazas que son realmente terribles, inquietantes, sobre todo aquellas que llegan desde Egipto, deseándole que, en fin, todo lo peor, todos los males del mundo y no sé, señalándole, y teniendo en cuenta, en fin, que hay cosas que a veces uno tiene que aceptarlas con cierta preocupación. Por eso te preguntaba si esto puede influirle en su rendimiento y, no sé, y ser un poquito menos atrevido a la hora de jugar. Hombre, no creo, porque lo que es en lo personal, un equipo, una selección en un mundial es un coto cerrado y blindado para todos, y él imagino que se habrá sorprendido cuando empezó todo este asunto. Yo estoy convencido que es un lance del juego. Salah intenta ganar la posición, él es verdad que le coge, le derriba. A lo sumo puede sacar una tarjeta amarilla, quizá ni eso, con la fatalidad de que el egipcio cae y se joroba el hombro. Ni es una patada alevosa por detrás, ni es ni mucho menos una acción de tantas que hemos visto en el fútbol, ¿no? Hombre, lo que se escucha y lo que se ve, que ojalá la muerte le llegue, claro, hombre, no hace gracia a nadie, ¿no? Claro. Pero yo creo que esto él lo tiene muy por encima. A mí lo que sí que de todo esto me sorprendió cuando hubo un jeque egipcio que dijo que esto era una especie de contubernio sionista. Entonces me pregunto, ¿Sergio Ramos es del Mossad? Claro, esto es una cosa que es de miedo, ¿no? Y luego en cierta prensa española lo han pintado como un karateca o un judoka. Yo no sabía que Ramos es un señor que domina las artes marciales. Me parece una exageración absoluta. Oye, en ese sentido, Tomás, te pregunto, ¿crees que hay una campaña desatada por cierta prensa, especialmente, bueno, me ha llamado la atención, o nos ha llamado a todos la atención, esa información de artículo de La Vanguardia, hablando de Sergio Ramos, un historial de violencia sobre la hierba? ¿Tú estás a cuenta de qué viene? Claro, hay otros periódicos, puede ser el Sport, no sé, si el Mundo Deportivo, que también han deslizado críticas, no sé si injustas incluso, que creo que sí, muy injustas, contra Sergio Ramos. Pero lo de La Vanguardia realmente es llamativo. Porque, hombre, yo creo que es un periódico serio, no sé a cuenta de qué viene esto. ¿Eso por qué? Hombre, a mí La Vanguardia me dejó de sorprender hace mucho tiempo, entonces pues cualquier cosa me la creo. Óigame, es cierto, lo que es que son datos que son evidentes. Es el jugador más expulsado de la Liga. Oiga, es un defensa. Lo malo sería que fuera un delantero centro. No he leído cosas similares de Luis Suárez, por ejemplo. Entonces, pues bueno, cada uno es como es, y Sergio Ramos es un tipo que va al choque, que defiende y que no se corta. Ahora, de ahí a un historial de violencia me parece absolutamente... Primero que deben ser chicos muy jóvenes porque no han visto el fútbol que hemos visto tú y yo. O sea, si estos hubieran visto a Benito, a Ovejero, a toda esta gente de las épocas gloriosas, estos son monjitas de la caridad. Pero bueno, el Madrid ha ganado la tercera Champions, no hay por dónde meterle mano a ese partido una vez se crucifica al pobre portero del Liverpool, pues algo hay que buscar, ¿no? Era muy complicado pues, que esto se pasara página y fuera para adelante. Bueno, pues Sergio Ramos viene, los egipcios lo ponen en el tren en la vía y a partir de ahí, pues cualquier barbaridad vale. Me parece que es una pasada absolutamente, ¿no? O sea, no creo que se sustente en nada. Que dígame, pues sí es verdad, oiga, que es un defensa, pues por todo lo que supone un defensa. Pero vamos, no lo llevaría más allá. Y te repito, la jugada es un lance absolutamente fortuito que depende de cómo caiga. A lo mejor el lesionado es Ramos. Entonces te repito, no es una entrada por detrás, no es una patada, no es un codazo, esta cosa tan de moda ahora, que eso sí que es peligroso para la integridad física de un compañero, pero me parece que es una noche triste del Liverpool, muy desgraciada y muy puesta por esta acción y por después la actuación del portero, y mire usted, al 10 un año. Me parece que lo demás es buscarle 3 pies al gato que no los tiene, ¿no? Muy bien, Tomás. Bueno, ¿qué posibilidades le das a la selección española en Rusia? Hombre, yo todas. Lo que ocurre es que yo veo a Alemania y oigo el himno y me pongo muy nervioso, es una cosa de niño.
Brasil llega con la estocada todavía hace 4 años del 7-1, un equipo más hecho y me parece que son los dos que más daño nos pueden hacer. Y me preocupa mucho Argentina, porque Messi está muy sensato diciendo que ellos no son para nada favoritos, que son el cuarto, el quinto o el sexto equipo en posibilidades. Y esto es interesante, ¿no? Porque si él está enchufado, indudablemente el equipo puede ir para adelante, más allá que la parte de atrás es muy flojilla, pero que a un solo partido, yo siempre cuento que hace un mes o por ahí hubo un amistoso Francia-Colombia en París y estaban 2-0 para los franceses, un partido dominado. Metió un gol Colombia y acabó 2-3. Lo cual te enseña que a un partido de cruce 90 minutos cualquiera te puede echar por ahí. Pero yo creo que España va con un cartel de favorito compartido con Alemania y con Brasil que le tiene que hacer bueno. Otra cosa me sorprendería. Bueno, ¿y tus obligaciones como ministro de Tabarnia te van a posibilitar viajar a Rusia o ver algún partido o no? ¿O vas a estar muy ocupado con tu ministerio? No, hombre, espero que me dejen libre. He hablado con Putin y con la UEFA y tengo un asiento para miras cortas, vamos. Hombre, por favor. Ya desde hace tiempo tenemos prácticamente unos palcos para Tabarnia en todos los estadios y ya con 48 horas ya avisamos, nos meten para adentro. Será recibido como el debut de España contra Portugal y en fin. Será recibido, digo, Tomás, como autoridad fundamental e imprescindible de Tabarnia. Gracias. Gracias y un abrazo, Tomás Guas. Llegará un día que tú y yo veremos un mundial en Tabarnia y tú harás el saque de honor. Ahí está, me apunto. Adiós, adiós. Venga. Adiós. Claro, un mundial en Tabarnia es fantástico. Barcelona y Tarragona. Como suena de bien. Está muy bien. Antonio, esta campaña de prestigio contra Sergio Ramos, y lo digo abiertamente, no es más que un ataque de cuernos de la prensa catalana, porque allí ahora en Cataluña están viendo más lazos amarillos, cruces amarillas y pintadas contra Albert Rivera que Copas de Europa. Y esa es la realidad. Sergio Ramos es un pedazo de futbolista, gran profesional, gran persona y es un central de la selección española que siente los colores, no como Piqué, que todavía estoy esperando que manifieste su amor por nuestro país. Es el mejor central del mundo. Sí, sí. El mejor central del mundo. Y buena persona. Es decir, ¿y le podrás decir que es duro? Sí. ¿Que entra fuerte? Sí. Y si no lo hace, no sería central del Real Madrid. Hasta ahí podríamos llegar. Si no tienes contundencia en la defensa, no eres un buen defensa. Violento es Luis Suárez. Claro. Que cuando en vez de ir al balón va a morder a un contrario. Y ese tipo de perfil de futbolista es el que no es el deporte. Ese no es un ejemplo de deporte. Bueno, y Ramos, esto es un ataque de cuerno. Hace una entrada, que le sancionen con una entrada. Pero es es fortuita en cualquier caso. Es una campaña, como bien dice Javier, es una campaña porque todavía escuece la 13ª el Madrid y la tercera, y se han quedado, pues sí, es verdad que han hecho una buena campaña. El Barça ha ganado la Liga y ha ganado la Copa del Rey, que han quedado ocultadas por la última del Madrid. Y ese totalmente de acuerdo con vosotros. Es la rabia que hay en Barcelona por una Champions histórica del Real Madrid. En cierta prensa barcelonista. En cierta pro-Barça, hay muchos madridistas en Barcelona también. Sí. Hombre, los propios aficionados del Barça, jugadores, etcétera, han dicho en los últimos meses que para ellos el mayor desastre de este curso sería que el Madrid ganara su tercera Champions consecutiva. Esto es la consecuencia, pero también, hay que añadir, también es parte de un antimadridismo que lamentablemente en España es muy fuerte. Resulta que en el resto del mundo el Real Madrid es el equipo con más seguidores de todo el planeta. ¿Y dónde tiene concentrado el antimadridismo? En España. ¿Particularmente dónde? En Cataluña. Ojo, yo estaba en Kiev en la final y me he encontrado, como dice Antonio, a numerosos aficionados catalanes con la bandera de España, con la bandera del Real Madrid, con la camiseta de Cristiano Ronaldo. O sea, allí la gente realmente sigue al Real Madrid. En fin, vamos a ver. Oye, por cierto, hoy ha hecho unas declaraciones muy sensatas. Guardiola, fíjate que le hemos criticado en ese sentido muchas cosas y muchas veces, ¿no? ¿Y qué ha Pero dicho? Diciendo que ha sido un triunfo extraordinario el del Madrid, ponderando la Copa, la Champions League, ¿no?, que ha ganado el Real Madrid, porque dice que ha sido el mejor y punto, y ya está. Claro. Y no ha entrado en dibujos ni en especulaciones. Es que es difícil criticar. Así que para una vez que dice una cosa sensata no solo Guardiola y con sentido común, hay que ponderarla también. Oye, Antonio, que es que no es la final, es que
el PSG, es la Juve, es el Bayern. No, ha dicho, ha sido el mejor equipo. Y ha ganado porque ha sido el mejor, Totalmente de acuerdo. eliminando a los mejores también. O sea que, bueno. Así que bueno, oye, vamos a empezar con las portadas. Decía antes, Fernando Lázaro, que tu periódico El Mundo, y ABC, no sé cuántas veces ha pasado esto en la prensa, pero me llama la atención porque habéis empleado el mismo titular para la noticia de hoy, mañana y pasado mañana. Ahora vais a ver, mira, empezamos por ABC, por ejemplo, que se ve una llave, la llave es la del PNV y habla España en manos del PNV. España, en manos del PNV es el mismo titular del Mundo. España, en manos del PNV. Es curioso. Pero es que es el resumen perfecto. No, perfecto, sí. Oye, ¿y qué he dicho yo en el arranque de nuestro programa? Lo mismo, hemos dicho, todo está... Tiene la llave de entrada de Sánchez a la Moncloa y la de Rajoy para que se quede. Y de los nacionalistas catalanes también habría que añadir, como vamos, siempre. La llave es la del PNV y el PNV con esa llave puede abrir la Moncloa para que entre el señor Sánchez o para que Rajoy no se vaya. Así de claro. Para dejarle encerradito un tiempo más. Bueno, vamos entonces con la... Dice ABC eso, España, en manos del PNV. Sánchez y Rajoy intentan a la desesperada atraerse los votos de los nacionalistas vascos que garantizan su supervivencia, pero no la estabilidad del país. Y luego ya, en la página 2 de titulares, ABC destaca que la OCDE cree que España será una de las potencias de la Unión Europea que más crezcan. La institución eleva su previsión al 2,8%, pero pide reformas ante la parálisis. Fíjate tú, esto es lo viejo que va a quedar. A partir de ahora, ya da igual si hay o no hay gobierno, entonces, ¿qué reformas se van a hacer aquí? Siga Rajoy o se vaya, entre Sánchez o... Esto está finiquitado, desgraciadamente está finiquitado. La crisis de Italia castiga a los bancos españoles que en 2017 elevaron un 32% su posesión de deuda del país. También habla de la mujer de Bárcenas, que entra en prisión por Gürtel hasta que deposite 200.000 euros, que es la fianza que le han puesto. Que Dimas Jimeno explica su plan de futuro para el Corte Inglés a un consejo que quiere cesarlo en junio. Y habla también de un médico huido de Baleares y hace declaraciones a ABC. Cuando digo huido es, entre comillas, le han puesto lo de huido, de los que ha tenido que salir porque no está de acuerdo con que le obliguen a saber más catalán que de medicina, que tiene bemoles la cosa, ¿no? Me temo que el éxodo de facultativos va a ser masivo en Baleares. Esto es tremendo, Natural. Claro, si te dicen que tienes que saber más catalán que medicina, pues dice, mire usted, yo a lo mejor catalán pues sé poquito, aprenderé, me esforzaré y voy a ir aprendiéndolo porque vivo aquí y porque quiero y porque me interesa y porque es bueno hablar todas las lenguas que se puedan y más, pero no me diga usted que para aprobar una oposición tengo que saber más catalán que medicina, porque el paciente que se me va a poner aquí en el quirófano y va a estar pendiente de mis manitas, lo que quiere saber es cómo corto con el bisturí, cómo lo Baleares, pego, y lo dejo niquelado para que salga sano y salvo del hospital. Baleares, Valencia, sepa catalán o sepa inglés, ¿verdad? Todo, Baleares, Valencia, Cataluña, Navarra, ahora con el euskera también, el mismo problema, y además, en fin, con todos mis respetos por los que tienen lengua propia, ese tipo de decisiones, aparte de romper el Estado de Derecho y el derecho muy de todos aldeanas. los españoles a todos, al final es de aldeanos. Porque total. te conviertes te pones la boina y te vuelves a concentrar solo en lo tuyo. No, hombre, no, que esto va al revés, se trata de abrirse, de abrir, que la mente la tengas abierta, no que sea monolítico hacia tu idioma y tu comunidad autónoma o tu pueblo en determinada zona, pero ¿no? que eso lo haga un gobierno liderado por el Partido Socialista. Esto es lo increíble, porque si gobernaran los nacionalistas en Baleares, si fuera una comunidad con una mayoría nacionalista, pero es que es una comunidad con una presidenta socialista. Bueno, y un gobierno Frankenstein. Bueno, sí, pero liderado por liderado con una mayoría muy minoritaria, quiero decir, pero que te doy la razón, pero que lo que quiero decir que este es el ejemplo de lo que pasa con estos gobiernos antinatura, ¿sabes? Cuando tienes estos gobiernos antinatura, que luego acabas haciendo cosas que no tienen nada que ver. Antes se le llamaba el gobierno del gazpacho, porque había tantos partidos ahí metidos que es que no, pero había una comunidad, Antonio, es una comunidad autónoma que vive del turismo. Imagina este verano si hay un éxodo de doctores, si tienes un esguince ahí. Pero si es que hoy ha habido un juicio que los jueces estaban en Palma y el resto de la causa estaba en Ibiza porque no han podido desplazarse los jueces porque no tenían dónde dormir. Hay un problema. Que no, porque el alojamiento cuesta 150 euros lo más barato y las dietas de un juez para dormir una noche son 60 euros. Serio en Baleares. Es que es una locura, lo de Baleares es una locura. Y en vacaciones se va a ver ese problema en su máximo esplendor. Bueno, vamos con la portada del Mundo que, insisto,
Mañana coinciden ABC y El Mundo en su titular destacado. España, en manos del PNV. También destaca, ahí lo ven ustedes, el periódico El Mundo bajo la foto de Rajoy y la vicepresidenta del Gobierno. Los nacionalistas vascos decidirán hoy si se suman a los separatistas y Podemos para hacer presidente a Sánchez. Rivera rechaza apoyar al líder del PSOE, mientras Iglesias pide ya formar un gobierno de coalición tras la moción. De eso no hemos hablado, ¿eh? Pero es verdad que hoy ha insistido nuevamente Pablo Iglesias en que si sale adelante la moción de censura, quiere un gobierno en el que Podemos esté presente, ¿eh? Acuérdate, no un gobierno monocolor del PSOE. Quería el Ministerio de Interior, Defensa, el CNI, Televisión Española. Dice, bueno, pues más de lo mismo. También dice El Mundo que Rajoy afirma que no dimitirá. Alerta de la inestabilidad en la que entrará el país, económica y política, y acusa a Sánchez de chantajista. El editorial es de La Hora Crítica de España. También destaca El Mundo en su portada, la mujer de Bárcenas a la cárcel hasta que pague 200.000 euros. También señala que los testigos acreditan la trama de facturas falsas en el caso Partido Socialista País Valenciano, el caso de corrupción que afecta al PS, el Partido Socialista en Valencia. Empleados de la agencia Crespo Gomar niegan haber hecho campañas que constan como pagadas. Claro, este es un asunto que se está investigando en 4 juzgados. Vamos a ver cómo queda. Porque el día que se juzgue, entonces. Pero no, ninguno del Partido Socialista da muchas explicaciones sobre este caso. Claro. O los seres de Andalucía. Claro, en Ciudadanos, ¿por qué no le ha pedido a Susana Díaz que adelante? Porque no ha habido sentencia todavía. Bueno, Uy, lo que qué fuese, curioso. pero ya se sabe, más o menos. No, no se sabe nada. 2 presidentes han tenido que dar un paso al lado. Las responsabilidades políticas las han asumido, pero ahora las penales las dirá el juez. Pero ¿no? veremos a ver si. Pues vamos a esperar. Yo espero por la coherencia de Ciudadanos que lo hagan. La diferencia entre lo que ha pasado con Gürtel es que ya hay una sentencia. Decíamos antes, ¿qué ha pasado? ¿Qué diferencia hay? Si lo de Gürtel ya habíamos visto Luis Fuerte y ya habíamos visto M. Punto y todo esto. Ya, pero es que ahora lo ha dicho la Audiencia Nacional. Sí. Pues cuando lo diga el tribunal, entonces luego ya ha dicho. Ya. De hecho, hoy Ciudadanos ya ha dicho Marín. Ya, políticamente se tendría que haber hecho muchos pasos más el Partido Popular antes. Bueno, claro, pero quiero decir que en el caso del PSOE de Andalucía se quitó a Chávez y a Griñán del Congreso y del Senado, concretamente. Y todavía no ha habido sentencia. Y lo que te digo, Marín de Ciudadanos ha dicho ya hoy que si en el caso de los SERE resulta de la sentencia que el Partido Socialista está condenado, le exigirá adelanto electoral como han hecho con Rajoy. Pero no podemos pretender ahora creernos que la moción de censura que empieza mañana es por la corrupción del PP. Esto es una gran mentira de la que no estamos debatiendo, porque estamos debatiendo sobre lo más inmediato, es si va a salir o no va a salir. Pero lo que estamos viviendo en España es un debate populista sobre una moción de censura en torno a la corrupción del PP, cuando todos los datos indican que la corrupción del PSOE es al menos la misma. Cuando lo digan los tribunales lo será. Desde el punto de vista ético y de sentido democrático, lo más extraordinario y grave de lo que está pasando. Y es que el líder de un partido que tiene los mismos problemas de corrupción pretende echar a otro partido del gobierno diciendo que es por corrupción. No es así. Cuando haya sentencia podrá decirlo. Pero estamos atrapados en una ola populista. Tiempo habrá para analizarla en el futuro, sobre todo cuando vivamos las consecuencias. En el vocabulario de Rajoy el verbo dimitir no está, él va a pelear hasta el final. Lo que pasa es que hay voces en su partido que están diciendo: presidente, si el PSOE viene este gobierno franquista y con los separatistas y España se va a la ruina, lo mismo usted tiene que hacer el último servicio al país, porque efectivamente creo que Rajoy ha sido un buen presidente del gobierno, al margen de las responsabilidades políticas que haya podido tener. Es un último servicio que, como yo estoy diciendo, no arregla ese problema. Al margen del problema legal constitucional que nos han explicado antes, si lo arregla, de que eso no es posible. El PNV le ha pedido ya formalmente a Rajoy. Bueno, eso es una suposición. No, una suposición, no te hablo de información. No. Yo eso no lo creo. Y desde luego no creo que con una dimisión de Rajoy tendríamos otro escenario. Tendríamos el escenario de un Pedro Sánchez investido presidente en pocos días. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa y seguimos repasando las portadas de los periódicos. Nos quedan todavía algunos, así que no se pierdan esas portadas, esos titulares que enseguida les ofrezco. Hasta ahora mismo. El viernes, especial moción de censura en el Cascabel. La estrategia del candidato, sus apoyos, la respuesta del gobierno, el resultado, todas las claves.
todas las reacciones. Y después de la moción, ¿qué? El viernes, a partir de las 10 de la noche, en El Cascabel. Bueno, seguimos repasando las portadas. Dice El País, Sánchez y Rajoy dejan su suerte en manos del PNV. Es verdad que los dos dependen del Partido Nacionalista Vasco. Uno para entrar en la Moncloa, el otro para continuar. Sánchez parece dispuesto a respetar los presupuestos de Rajoy con el fin de sacar la moción. El presidente del gobierno se implica personalmente con los nacionalistas vascos y los socialistas se resisten a hacer pública una fecha para convocar elecciones, que es lo que está pidiendo todo el mundo en última instancia. Déjense ya de María la Perdí y que al final sean las urnas las que a mí, Antonio, me hace que pongan al gobierno que quieran los españoles. Me hace gracia las prisas No de Pablo despachos, Iglesias, ¿no?, de querer entrar ya en el gobierno. Lo mismo es que no le llega para pagar el casoplón de Galapagar, ¿eh? Pues los gastos ya hemos visto cuáles son. Y con ese sueldo ministro a lo mejor le llega. El Estatuto Vasco pretende distinguir a nacionales y ciudadanos. PNV y Bildu proponen que en Euskadi no pueda aplicarse el 155. Eso es lo que están ahí negociando. Claro, es que el PNV negocia los presupuestos con el PP o con el PSOE, pero la cosa territorial y el desafío con Es lo que con tiene Bildu. tener dos manos. En fin. Claro. Que utilizan la Mucha derecha y pasta. izquierda. Dos manos, mucha pasta. Indistintamente, vamos, qué alegría. Voy con La Razón, que dice Rajoy no dimitirá. El presidente no se planteaba esta noche dimitir, según su entorno más cercano, pese a que en el PP se barajaba la opción de dar un paso atrás para desarmar la moción. Los vascos desvelarán hoy su postura tras negociar con Ferraz y Moncloa. El gobierno culpa a Rivera de haberles llevado a esta situación extrema. Fíjate, le echa la culpa a Albert Rivera. El PSOE difunde que ganará la moción de censura. Es lo que estábamos comentando antes. Sí, bueno. El PSOE ya ha dicho que gana. Y Sánchez da al PNV los presupuestos y retrasar las elecciones para echar a Rajoy. Esa es la contrapartida que de momento sabemos. Habla también de los testigos que apuntalan la financiación ilegal del Partido Socialista del País Valenciano, en ese caso de corrupción que afecta al Partido Socialista en Valencia, y la Liga Norte, que exige comicios en otoño ante su subida en los sondeos. Lo de Italia también tiene su guasa. La Vanguardia, la legislatura está en manos de los 5 diputados del PNV. La ejecutiva PNVista decide hoy, tras escuchar el discurso de Sánchez, si le apoya o no. El candidato del PSOE aspira al triunfo en una votación de infarto, así lo titula La Vanguardia, y habla de Rajoy acosado. También comenta cómo la mujer de Bárcenas entra en prisión, pero saldrá si paga 200.000 euros. Sepúlveda, el exmarido de Ana Mato, también ingresa a la cárcel a la espera de pagar una fianza de 100.000 euros en su caso. Bueno, pues esto es lo que pueden leer en los periódicos de difusión nacional. Antes también les cuento que si entran en la página web de COPE van a ver, entre otras cosas, hombre, pues mira, la noticia que antes les comentábamos o adelantábamos, esas declaraciones de Guardiola hoy en Barcelona. Guardiola se quita el sombrero con lo logrado por el Real Madrid en la Champions. Pues, bueno, hasta de una vez. Para una vez que está el hombre acertado, vamos a darle la razón. Solo le falta que fiche el portero del Liverpool, Sí, el sí. Caribe, y ya está. El gobierno sigue sin tener claro si el PSOE ganará la moción, dice también la página web de COPE, y habla de unas declaraciones de Alfonso Alonso, en las que dice, Alfonso Alonso, ya saben que es el líder del Partido Popular en el País Vasco, quiero confiar en que el PNV tome su decisión de forma racional. Él hace un análisis desde la perspectiva que antes escuchábamos en la voz del colega Juan Mari Gastaca, que decía que, hombre, en el País Vasco es verdad que el PNV, el gobierno de coalición del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, depende muchas veces del Partido Popular para sacar adelante las cosas importantes, las cosas de comer, por ejemplo, los presupuestos en el País Vasco. Y si mañana votara el Partido Nacionalista Vasco en contra de Rajoy, es evidente que ese apoyo o esos posibles votos que va a necesitar en cualquier otro momento ya no los va a tener jamás. Es lo que viene a decir en esas declaraciones a COPE esta noche Alfonso Alonso. Bueno, pues también los periódicos económicos, Expansión habla del Corte Inglés, Jimeno resiste el primer envite y el PNV decide el futuro de España. 5 días, máxima incertidumbre sobre el futuro de Rajoy, es lo que destaca, y El Economista, PNV decide hoy si tumba el gobierno de Rajoy. Pues esto es lo que les invitamos a que lean en las próximas horas y, por supuesto, a que estén muy pendientes de esa moción de censura que empieza a debatirse a las 9 de la mañana. Esa es la primera noticia del día de hoy, ¿verdad, Susana Ollero? Pues sí, la moción de censura, Antonio, pues es la noticia principal de hoy, 31 de mayo, como no puede ser de otra manera. Primera jornada del debate de la moción contra Mariano Rajoy. El pleno, como decía Antonio, comenzará a esas 9 de la mañana en el Congreso de los Diputados y se prevé que dure hasta las 9 de la noche.
Además, veremos cómo cierra la bolsa española. El parqué madrileño finalizará un mes de mayo con unas pérdidas acumuladas tan grandes que prácticamente borra los avances del mes de abril. Llevamos, como ya saben, varias sesiones consecutivas en rojo, tanto por la inestabilidad política de Italia como por la de nuestro país. Y por último, hoy jueves es el Día de la Caridad y la infanta Elena va a presidir esa mesa de Cáritas en el centro de Madrid. Antonio. Gracias, Susana Ollero. Tenemos el lado bueno de las cosas después del cascabel y ahí está Pedro del Castillo para avanzarnos. ¿Qué lado bueno nos ofrece hoy? Adelante, Pedro, buenas noches. Buenas noches, Antonio, ¿qué tal? Pues mira, hoy en el programa del lado bueno de las cosas te voy a contar la historia de Pepita. Ella es seguramente la niña con síndrome de Down más famosa de España. Y es que con apenas 3 años, pues tiene una cuenta de Instagram con más de 200.000 seguidores. Los padres de Pepita decidieron crear esta cuenta en redes sociales donde poder subir fotos y vídeos de su día a día y así concienciar, normalizar y mostrar a la gente el lado bueno del síndrome de Down. No tiene desperdicio la historia, es un chute de alegría en todos los sentidos. Y la segunda historia que te voy a contar es la de Pedro y Pilar. Ellos llevan 20 años casados, pero desde hace unos meses Pilar está en cuidados paliativos. La historia es preciosa y el testimonio de Pedro es emocionante e impresionante. Él mismo dice que todo esto, por lo que están pasando, tiene un lado bueno y que es la vida, el día a día junto a su mujer, que para él es un auténtico regalo. Lo dicho, estas dos historias creo de verdad que no os las podéis perder y comienzan ahora, en nada, justo después del cascabel. Pues enseguida te damos paso. Gracias, Pedro. ¿Cómo ha cerrado el barómetro del cascabel? Pues bueno, creen que el PNV terminará posicionándose a favor de Pedro Sánchez en la moción de censura. ¿Lo creen nuestros espectadores? Pues el 77,1% piensa que no votará a favor de Pedro Sánchez en ese debate por la moción de censura que comienza mañana, Antonio. Comienza a las 9, pero a partir de las 9 menos 10 minutos antes, ustedes ya pueden seguir el debate aquí en 13. Programa especial que va a compatibilizar, alternar la información política con la religiosa. Hombre, hoy ya jueves es el Día del Corpus Christi, por favor, una de las grandes festividades religiosas sin duda que celebramos en España y que se celebra de una forma esplendorosa, especialmente en ciudades como Toledo. Ahí estaremos. Las cámaras de 13 van a ofrecer la Santa Misa, pero también la procesión del Corpus de Toledo. También es fiesta, por cierto, en Sevilla, en Granada, día grande, sin duda, del Corpus en estas ciudades que les menciono, pero singularmente en Toledo, y ahí estará 13 contándoles todo lo que se viva en la ciudad capital imperial. Y iremos alternando, insisto, esa información religiosa, lo que pase en Toledo, con la festividad del Corpus, con lo que está pasando en el Congreso de los Diputados, en esa moción de censura hasta después de las 3 de la tarde. Y por la noche aquí les esperamos en el cascabel, a ver qué nos da de sí la jornada, que va a ser mucho, espero, y también muy interesante, y aquí la analizaremos y comentaremos. Adiós, Edurne Uriarte. Adiós, Javier Negre, Martu Garrote y Fernando Lozano. Gracias. Muy buenas noches. Y a ustedes también. Así que nos reencontramos a partir de las 10 aquí en el cascabel. Hoy ya jueves, Día del Corpus Christi. El viernes, especial moción de censura en el cascabel. La estrategia del candidato, sus apoyos, la respuesta del gobierno, el resultado, todas las claves, todas las reacciones. Y después de la moción, ¿qué? El viernes, a partir de las 10 de la noche, en el cascabel.